Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. Hubo una época en la que las personas creían que el futuro sería radiante, literalmente. Un futuro en el que los coches no usarían gasolina, sino energía nuclear. Quizá muy adelantado a su tiempo, pero en 1958 la compañía Ford presentó algo tan insólito como visionario, el Ford Nucleon, un automóvil que, en teoría, no necesitaba gasolina, ni diésel, ni siquiera electricidad. Lo que lo impulsaría sería un reactor nuclear. El concepto era simple pero ambicioso. Un pequeño reactor situado en la parte trasera del vehículo calentaría agua para generar vapor, y ese vapor movería turbinas que propulsarían el coche, así como un submarino nuclear, pero sobre ruedas. Definitivamente querían algo sumamente innovador, pero sumamente peligroso. ¿Y la autonomía? Hasta 8.000 kilómetros sin detenerse. Olvídate de las gasolineras. En su lugar, se imaginaban estaciones donde podrías cambiar tu cápsula nuclear por otra ya cargada. Aunque hoy en día los autos eléctricos aún no tienen varios centros de carga, te imaginas estaciones nucleares automotrices, un error en la colocación de la cápsula y otro Chernobyl. El diseño del Nucleon parecía sacado de una película retrofuturista. Líneas curvas, cabina hacia el frente y una especie de cápsula trasera, perfecta para albergar un pequeño reactor. Parecía un auto para viajar entre dimensiones, no para manejar al supermercado. Pero claro, este sueño nunca se hizo realidad. ¿Por qué? La tecnología nuclear aún era demasiado inmadura. Imagina un accidente de tránsito, con radiación. No es el tipo de choque que quieres tener. Además, los costos habrían sido estratosféricos, y las regulaciones de seguridad ni siquiera existían para algo así. Incluso los mismos ingenieros sabían que estaban soñando, aunque ese sueño era muy real en los planos. Hoy, el Ford Nucleon no es más que una maqueta conservada en museos. Pero para muchos, sigue siendo una prueba de que, en algún momento, alguien, muy en serio, pensó que conducir un reactor nuclear era una buena idea. Así que dime, ¿alguna vez te imaginaste algo así? ¿Y si se hubiera comercializado, hubieras comprado uno? Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo se enfocaba en aviones convencionales, Estados Unidos probaba con un panqueque, algo que no se había intentado antes, al menos por el hombre. El Vought VO-173, también conocido como el panqueque volador, fue un experimento tan insólito que aún hoy parece sacado de una conspiración aérea, como si fuera un mito, pero esto sí fue real. ¿Un platillo volador? No exactamente, pero se parecía tanto a uno, que muchos aún lo confunden con tecnología extraterrestre. Este avión tenía un cuerpo circular y plano, como si hubieran planchado un avión normal, hasta dejarlo con forma de disco. Pero no era solo por estética. Ese diseño permitía generar una enorme sustentación, ideal para despegar en espacios muy pequeños, como los de un portaaviones. Sus hélices estaban en las puntas de las alas, impulsadas por dos motores ocultos dentro del cuerpo. Y aunque eso le daba un aspecto de ovni, de una nave extraterrestre, también generaba vibraciones brutales que lo hacían difícil de manejar. ¿Te imaginas algo que te sacude hasta las ideas? No creo que sea muy cómodo. Pero funcionaba. Voló por primera vez en 1942. Y lo más sorprendente es que podía volar muy despacio sin caerse del cielo, como flotando. Lo llamaban Flying Pancake. Pero en realidad era una apuesta atrevida. Crear un caza capaz de despegar casi en vertical, antes de que existieran los jets modernos. Entonces, ¿por qué no lo vimos en combate? Porque justo cuando empezaba a mostrar potencial, llegaron los motores a reacción y lo volvieron obsoleto. Llegó tarde a su época, o quizá los motores a reacción llegaron antes para derribarlo, sin estar en combate, y es por eso que el proyecto fue cancelado. El panqueque volador, guardado. Y su sucesor, el XF-5U, nunca llegó a despegar. Pero el B-173 no desapareció por completo. Hoy está en el Museo Nacional del Aire y el Espacio, como un testimonio de que hubo un tiempo en el que los ingenieros pensaban en alas redondas, en cazas silenciosos, en aviones que parecían platillos voladores, y que casi lo lograron. Siempre existirán ideas muy locas, ¿no crees? Imagínate estar en 1964. No hay internet, no hay celulares, ni siquiera existen los videoclubes, y de pronto aparece algo que parece sacado del futuro. Un teléfono que te deja ver a la otra persona mientras hablas. Así nació el Picture Phone de AT&T.
una creación tan adelantada a su época, que el mundo no supo qué hacer con ella. Fue presentado el 20 de abril de 1964, en plena Feria Mundial de Nueva York. Ahí, frente a miles de personas, se realizó una videollamada histórica entre Nueva York y Disneylandia. Tecnología era extremadamente innovadora para haberse presentado en los 60, eso sí, las imágenes en blanco y negro, 30 cuadros por segundo, un pequeño monitor y una cámara incrustada en el teléfono. Podías hablar y verte al mismo tiempo. ¿Te suena familiar? Pero aquí viene el giro inesperado. No fue un éxito. De hecho, fue un fracaso comercial rotundo. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, el precio. Una llamada de 3 minutos costaba entre 16 y 27 dólares, extremadamente caro para poder sostenerlo como una persona común y corriente. Eso en los 60. Hoy sería como pagar una comida de lujo por cada llamada. Y segundo, el diseño. Tosco, poco práctico. Como hablarle a una caja de zapatos con pantalla. Se instalaron cabinas en Nueva York, Chicago y Washington, D.C. Pero nadie las usaba. La gente no estaba lista. No solo por el precio, sino por la incomodidad de ser vistos mientras hablaban. No me cabe la menor duda que fue una idea brillante, pero totalmente fuera de su tiempo. Una especie de profecía tecnológica que llegó varias décadas antes de su momento. Y sin embargo, no fue en vano. El Picture Phone demostró que era posible. Sentó las bases de lo que hoy es tan común, como una videollamada por celular. Bell Labs. Los genios detrás del invento no se detuvieron. El fracaso fue solo una etapa de una historia que hoy forma parte de tu vida diaria, ya que hoy en día las videollamadas son comunes. Y dime, ¿te imaginabas que la primera videollamada ocurrió antes de que existieran siquiera los VHS? Imagina estar en el cine, viendo una película, las luces se apagan, la pantalla se ilumina, y de pronto, además de ver y oír la película, empiezas a olerla. No es un invento moderno. Estamos hablando de 1960, una época donde la televisión era en blanco y negro, pero alguien ya quería que olieras la escena. Su debut fue en la película Scent of Mystery. 30 aromas distintos, una promesa de inmersión total, pero el resultado fue un caos con olor a fracaso. Algunos espectadores dijeron que el olor llegaba tarde, otros que nunca llegó, y unos más, que el aroma era tan fuerte que eclipsaba lo que pasaba en pantalla. El sistema no logró distribuir los olores de forma uniforme, ni controlar su intensidad. Y lo peor, una vez que el aroma se liberaba, no había forma de borrarlo. Así que si algo olía mal, se quedaba en el aire. De algo sí estoy seguro, no me hubiera gustado ir a ver una película cómica que tenga guerra de flatulencias o peor aún, una película de zombies donde se describe un aroma a carne podrida. La crítica fue dura, el público confundido, y el experimento, cancelado. Pero, y aquí viene lo interesante, Smell-O-Vision no murió del todo. Inspiró décadas después a empresas y científicos a explorar el poder del olfato en la realidad virtual. Hoy, compañías como OVR Technology están llevando ese sueño aún más lejos, usando olores en simulaciones médicas, formación profesional e incluso videojuegos. Tal vez Hans Laube solo se adelantó unas cuantas décadas. Quizás su locura no fue un fracaso, sino una semilla. Esto realmente me sorprendió. Pero cada dato tiene su historia. Y aquí te lo contamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, no todo era tanques, armas y explosiones. En medio del caos, hubo una máquina silenciosa, plegable y mortalmente estratégica. ¿Has oído hablar de la bicicleta militar BSA? Casi estoy seguro que no has escuchado acerca de ella. Una bicicleta. Pero no cualquier bicicleta. Se trataba del modelo Airborne, diseñado específicamente para las tropas paracaidistas británicas. Un invento tan práctico que podía doblarse por la mitad en segundos. Los soldados la llevaban literalmente atada al cuerpo, mientras descendían en paracaídas. Y al tocar tierra, desplegaban la bicicleta con 2 giros de tuerca. Mientras más rápido mejor, un segundo podría costarle la vida. En la guerra, una vez que la desplegaba, salían rodando directo hacia su objetivo, sin hacer ruido. Una ventaja brutal en terrenos enemigos. Era ligera, pero resistente. Fabricada por Birmingham Small Arms Company. Sí, los mismos que hacían rifles. Y equipada con frenos de tracción central, soporte para rifles, y una capa de pintura verde caqui para camuflarla entre arbustos, barro o ruinas. Estas bicicletas jugaron un papel clave en operaciones como el Día D o la Batalla de Arnhem.
les dieron a los paracaidistas algo que ningún otro transporte podía ofrecer: movilidad inmediata al aterrizar y silencio absoluto. Lo más interesante es que su uso no se limitó solo a las tropas aerotransportadas. También se convirtieron en apoyo táctico para jeeps y otros vehículos, un recurso discreto, pero poderoso. En total, se fabricaron unas 60,000 unidades, la mitad de todas las bicicletas militares usadas por Reino Unido durante la guerra. Su diseño fue tan versátil que incluso se adaptaron versiones distintas según la misión. Una joya de la ingeniería bélica que pasó desapercibida, pero que dejó una huella secreta en la historia militar. Y pensar que todo eso empezó con un par de pedales. Si te está gustando nuestro contenido, ayúdanos compartiendo este video para llegar a más gente curiosa como tú. Y como nosotros, tus amigos de Curiosidad Relativa. No olvides darle like y suscribirte para más secretos del pasado. Imagina esto: viajar a más de 1000 kilómetros por hora. Suena algo ambicioso, ¿verdad? Pero la idea está plantada en una cápsula que flota dentro de un tubo sellado, sin ruedas, sin turbulencias, sin semáforos. Esta idea lleva por nombre Hyperloop. Y sí, fue idea de Elon Musk. En 2013, Musk presentó un concepto revolucionario: un sistema de transporte tan rápido y eficiente que podría llevarte de ciudad a ciudad, a velocidades comparables con las de un avión. Pero dentro de la Tierra, ¿cómo funciona? Cápsulas aerodinámicas, deslizándose dentro de túneles de baja presión. La clave: reducir la fricción casi a cero. Y para eso, las cápsulas no tocan el suelo, sino que debe estar levitando, gracias a una delgada capa de aire o incluso levitación magnética. Y para impulsarlas, motores de inducción lineal, como los de los trenes más modernos. Pero con esteroides, la idea era más que clara: recortar drásticamente los tiempos de viaje, con una eficiencia energética brutal. ¿Una utopía futurista? Quizás. Pero Musk lo liberó como código abierto. Sí, cualquiera podía desarrollarlo. Y desde entonces, varias compañías han intentado hacerlo realidad. SpaceX incluso construyó una pista de pruebas y organizó competencias para que jóvenes ingenieros diseñaran sus propios prototipos. Algunos llegaron a más de 400 kilómetros por hora. Nada mal para un sueño recién nacido, pero no todo es velocidad y emoción. El Hyperloop tiene sus sombras: construir túneles sellados con precisión milimétrica, mantenerlos estables frente a la expansión térmica y diseñar protocolos de seguridad en caso de emergencias. Son retos gigantescos. Y claro, los costos. Muchos expertos dudan que sea viable a gran escala. Otros lo comparan con un tren bala, pero sin estaciones reales. Aún así, el concepto ha inspirado nuevas investigaciones y ha puesto presión sobre la industria del transporte para innovar. Así que, ¿te imaginas poder viajar así? Porque quizás el futuro esté más cerca de lo que crees. Ya que hablamos de cápsulas y levitación, ¿qué crees? Antes del Hyperloop, antes de Elon Musk, ya existía una máquina que parecía salida del futuro. Y no volaba con cohetes, sino con aire. Se llamaba Aerotren, y fue un proyecto francés secreto, pero ambicioso como pocos. Corría el año 1965 cuando el ingeniero Jean Bertin presentó su invento: un tren que levitaba sobre un cojín de aire, sin rieles, sin ruedas y casi sin fricción. Suena a algo parecido, ¿verdad? Pero espérate, porque el prototipo llegó a alcanzar los 422 kilómetros por hora. Sí, en los años 70, increíble para esa época. El secreto estaba en su guía elevada de hormigón y en su sistema de propulsión, que podía ser un motor de aviación o incluso un reactor. Mientras se desplazaba, el tren flotaba literalmente sobre una delgada capa de aire, como si fuera un aerodeslizador sobre una pista recta. Y lo más loco es que funcionaba. Se construyeron varios modelos: el Aerotren 01, el 02, incluso un modelo automatizado para 4 pasajeros llamado Tridim. El proyecto impresionó. Era rápido, silencioso y con un diseño que parecía sacado de una película futurista. Pero algo ocurrió. En 1977 todo fue cancelado. A pesar de las pruebas exitosas, el gobierno francés decidió apostar por otra tecnología: los trenes TGV, que usan ruedas y rieles convencionales. ¿Fue una decisión política? ¿Una presión económica? ¿O simplemente el mundo no estaba listo para ver trenes flotando por los campos? ¿O a quién iban a afectar? Que el Aerotren fue archivado, olvidado. Su vía de pruebas aún existe, abandonada como un vestigio de lo que pudo ser el transporte del mañana.
Y mientras Elon Musk hoy propone cápsulas levitando a toda velocidad, algunos miran hacia atrás y se preguntan si realmente fue él el primero con esa idea. Hubo una época en que los coches no solo rodaban por el asfalto. Alguien tuvo una idea para un coche, para que también puedan andar por las aguas como pequeños barcos secretos. Y no estamos hablando de un invento moderno, ya que esto viene de unas décadas atrás. Estamos hablando del Amphicar 770, un coche anfibio real, fabricado entre 1961 y 1968, y presentado al mundo como si nada, en el mismísimo Salón del Automóvil de Nueva York. Pero espera, ¿un coche que se lanza al agua como si fuera una lancha? Sí, y no solo flotaba, nadaba. El Amphicar tenía un motor trasero que impulsaba dos hélices ocultas, permitiéndole avanzar por ríos, lagos e incluso mares tranquilos. En tierra alcanzaba 112 kilómetros por hora. En el agua, 11 kilómetros por hora. No era rápido, pero sí lo suficientemente sigiloso para, bueno, lo que sea que alguien necesitara hacer sobre el agua en los 60. Oficialmente fue diseñado como un coche recreativo, pero muchos no se tragaron esa historia. ¿Un coche alemán, anfibio, en plena Guerra Fría? ¿Cómo que algo no cuadraba? ¿No crees? Había que mantenerlo bien sellado, porque si el agua entraba al habitáculo, se convertía en una pecera con volante. Pero quienes lo manejaron juran que era una experiencia única. Cruzar un lago, salir directo a la carretera y seguir como si nada hubiera pasado, como si el auto no supiera que era frontera entre tierra y agua. Hoy es una reliquia, un objeto de deseo para coleccionistas excéntricos, curiosos o nostálgicos de una época en la que las ideas locas eran fabricadas en serie. ¿Fue realmente solo un experimento recreativo? ¿O formaba parte de algo más grande y oculto? Eso no lo sabremos. Pero una cosa es segura. El Amphicar abrió las puertas a una nueva manera de moverse. Una que tal vez nunca fue pensada para el público común. Quizá muchos estarían pescando o troleando con ese coche, pero otros, en cambio, sabían muy bien lo que tenían entre manos. Antes de que la televisión inundara nuestros hogares con colores brillantes y pantallas planas, existió una versión que parecía sacada de un laboratorio secreto. Un invento que giraba literalmente. Para mostrarnos una imagen, se llamaba televisión mecánica, y su corazón era un simple pero ingenioso disco. El disco de Nipkow. Corría el año 1884. Paul Nipkow, un joven ingeniero alemán, soñó con algo impensable en su época: transmitir imágenes a distancia usando electricidad y movimiento mecánico. Y no solo lo soñó, lo patentó. El disco tenía agujeros dispuestos en espiral. Cada vez que giraba, barría una línea de una imagen. Línea por línea, punto por punto. Como si una aguja invisible dibujara la escena completa en el aire. La imagen se captaba con células fotoeléctricas que convertían la luz en señales eléctricas. Eso se enviaba por cable y del otro lado la imagen revivía. Cruda, lenta y borrosa. Pero ahí estaba. Era algo nuevo para esa época. Tenía limitaciones. La resolución era bajísima. Y la velocidad de escaneo, un verdadero problema. Pero para finales del siglo XIX, era como ver magia a través de una máquina. Muchos no lo entendieron. Otros lo consideraron un fracaso técnico. Pero los más atentos supieron que esa idea giratoria había dado el primer paso hacia algo enorme. El nacimiento de la televisión. Décadas más tarde, la televisión electrónica se llevaría toda la gloria. Pero sin ese disco primitivo de Nipkow, sin esa mirada obsesiva a la espiral giratoria, quizá nunca hubiéramos llegado a encender una pantalla. Así que la próxima vez que veas la televisión, piensa en ese disco girando en la oscuridad, como un ojo mecánico del pasado, que nos abrió la puerta al futuro. ¿Sabías acerca de esto? ¿Quién hubiera imaginado que el mismo genio detrás de la teoría de la relatividad también inventó un refrigerador sin electricidad? En 1926, Albert Einstein, junto a su colega Leo Szilard, se pusieron manos a la obra para poder crear un refrigerador sin partes móviles y sin necesidad de electricidad. Entonces, ¿cómo lo hacían funcionar? Pues, funcionaba con una simple fuente de calor. Este invento, conocido como el refrigerador Einstein-Szilard, nació por una razón inquietante: un accidente doméstico por fuga de gas en Berlín que causó la muerte de una familia entera. Algo que nuestro genio Einstein no dejaría pasar por alto, y decidió que eso no podía repetirse.
Pero ¿cuál fue su solución? Un sistema completamente distinto al de los refrigeradores tradicionales. Uno que no usara compresores, ni motores, ni electricidad. Solo física, química. ¿Y cómo funcionaba? Con una mezcla de agua, amoníaco y butano. Primero, el agua absorbía el amoníaco. Luego, al aplicarle calor, ese amoníaco se evaporaba. Y en ese proceso arrastraba consigo al butano, provocando un efecto de enfriamiento en otra parte del sistema, sin partes móviles, sin riesgo de fugas por desgaste mecánico, sin necesidad de conectarse a la red eléctrica. Einstein y Szilard soñaban con algo simple, punto seguro, y útil para lugares sin acceso a la electricidad, e incluso funcionaba con energía solar. ¿Y por qué no se popularizó? Porque justo cuando este sistema estaba listo, aparecieron los refrigeradores modernos con compresores eléctricos más baratos de producir. La industria cambió el rumbo, pero el diseño de Einstein no se olvidó. Hoy en día, su principio sigue inspirando tecnologías en zonas rurales, campos humanitarios, e incluso investigaciones para refrigeración sustentable. Un refrigerador que no hace ruido, que no tiene piezas que se rompen, y que solo necesita calor para funcionar. ¿Sabías que Einstein había diseñado un refrigerador? Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. En los rincones más nostálgicos de los años 90, existió un dispositivo que nos daba una pequeña idea de algo más virtual. Se llamaba Sony Glastron, y fue uno de los primeros intentos reales de acercarnos a lo que hoy conocemos como realidad virtual. ¿Lo recuerdas? Parecía un visor de piloto de combate, con dos pantallas LCD frente a los ojos y unos audífonos integrados que envolvían al usuario por completo. Según Sony, la experiencia era como ver una pantalla de 52 pulgadas, a solo 2 metros de distancia. Y eso en pleno 1996. Pero aquí viene lo curioso. A pesar de lo revolucionario que sonaba, el Glastron no logró despegar. No fue por falta de visión, sino por falta de tecnología, presupuesto. Y claro, un mercado preparado. Era incómodo. La resolución no era tan impresionante como se prometía. ¿Y el precio? Bueno, estaba muy por encima del bolsillo promedio. Sony intentó darle varios usos, desde películas hasta videojuegos. Incluso algunos lo probaron con el primer PlayStation, pero el sueño se desvaneció. No hubo más modelos, no hubo soporte técnico, y poco a poco, el Glastron quedó en el olvido. Aunque no lo creas, este extraño visor fue el abuelo de tecnologías actuales como el PlayStation VR. Sí, ese que hoy te hace sentir dentro del juego. El Glastron fue uno de esos inventos adelantados a su tiempo. Tan adelantado, que la gente simplemente no supo qué hacer con él. Ahora solo vive en videos viejos, colecciones polvorientas, y en la memoria de quienes, como yo, esto sí me tocó verlo en una plaza en los 90. Pero si les soy sincero, no recordaba que eran de Sony. Imagínate una máquina de escribir con forma de media esfera, inventada en 1865. Así nació la Hansen Writing Ball, una de las primeras máquinas de escribir comerciales de la historia. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Fue creada no por un ingeniero, sino por un reverendo luterano llamado Rasmus Malling Hansen. Su diseño parecía un caparazón de tortuga con alfileres clavados en ella. Claro, hablo de la parte de arriba. Contaba con 52 teclas de latón distribuidas en una esfera metálica, listas para ser golpeadas con precisión por los dedos de los usuarios. Pero esto no era solo estética, era para darle velocidad a la escritura. Las teclas estaban posicionadas estratégicamente para reducir el movimiento de los dedos y hacer la escritura mucho más rápida que con los teclados planos que vendrían después. Además, tenía un sistema eléctrico, sí, eléctrico, en 1865, que desplazaba el papel automáticamente para asegurar líneas rectas y limpias. Pero aquí viene algo para mí sorprendente, y es que Malling Hansen no la diseñó solo por innovación. La creó pensando en estudiantes sordos, para que pudieran expresarse por escrito con rapidez y eficiencia, una idea adelantada a su época y con propósito social. Sin embargo, como todo pionero, su invento fue opacado con el tiempo por diseños más simples y fáciles de fabricar. La Writing Ball no pudo competir con las máquinas modernas de teclado QWERTY y cayó en el olvido para la mayoría. Aún así, su huella quedó marcada en la historia de la tecnología. De hecho, el filósofo Friedrich Nietzsche llegó a usar una de estas máquinas cuando su vista empezó a fallar. Ahora, en la era moderna, o lo que puedo observar, hoy, muchos jóvenes ya no escriben. Le dictan a sus teléfonos.
Y algunos dicen que en unas décadas podríamos incluso perder la capacidad de escribir a mano. Bueno, eso leí. Todo está cambiando muy rápido. Pero dime tú, ¿qué piensas al respecto? ¿Será que dentro de poco escribir con los dedos sea cosa del pasado? Imagina esto, vas caminando por la calle sudando a chorros y de pronto ves a alguien con una chamarra inflada, con ventiladores en la espalda. No, no es un cosplay de astronauta ni una broma futurista, es real. Se llama Kuchofuku. Y en Japón se comercializó por primera vez en 2004. Sí. ¿Y qué es exactamente? Una chaqueta con ventiladores integrados. 2 pequeños motores en la parte baja de la espalda que soplan aire directo al cuerpo. El objetivo: que no mueras de calor bajo el sol. Tratar de refrescarte mientras vas por ahí caminando, corriendo o simplemente para que puedas amortiguar la temperatura. La idea suena genial, ¿cierto? Sobre todo en ese día caluroso que te la pasas sudando sin control. Y de pronto, se enciende tu chamarra y se infla para empezar a refrescarte. Aunque el concepto es original y útil para personas que trabajan en fábricas, obras o exteriores, varios usuarios no tardaron en quejarse. Dicen que el sonido de los ventiladores puede ser molesto, como si llevaras un pequeño dron zumbando detrás de ti todo el día. Otros afirman que el aire no se siente tan fresco como prometen, y que en realidad terminas pareciendo un globo con calor atrapado. Eso sí, hay quienes la aman, sobre todo en lugares con humedad brutal, y al menos no se derriten como paleta bajo el sol. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Esta idea no es nueva. Ya desde hace décadas se han probado trajes con sistemas de refrigeración. Pero el Kuchofuku fue el primero en llegar al consumidor común. Claro, falta que alguien la rediseñe para que no parezca un experimento de feria, puntos o quién sabe. Quizá termine como otra tecnología olvidada por incómoda. Pero al menos hay que aplaudirle a Japón por intentar enfriar el mundo. Una chamarra con aire acondicionado. Eso sí, la idea está. Falta que alguien la mejore, o que termine en el olvido. ¿Tú qué opinas? Imagina un coche que no empuja con las ruedas, sino con una hélice gigante al frente. Sí, como si estuvieras manejando un avión sin alas por la carretera. Así fue que alguien lo imaginó y se realizó, y así nació el helicar, también conocido como voiture à hélice. Un invento totalmente loco y adelantado a su tiempo creado por Marcel Leja en 1921. Este vehículo no usaba ni engranajes ni transmisiones convencionales. En vez de eso, tenía una hélice impulsada por un motor Scorpion de solo 8 caballos de fuerza. Pero como todo, el chasis estaba hecho de madera contrachapada y pesaba apenas 250 kilos. La cosa volaba. Literalmente parecía que ibas a despegar en plena calle. Y lo mejor, tenía diseño aerodinámico. Los pasajeros iban sentados uno detrás del otro como en un avión de combate. Y si bien eso suena genial, la verdad es que no era precisamente el transporte más seguro. Las calles no estaban listas para un auto con hélice gigante al frente, que podía cortar el aire, o algo más si te acercabas mucho. Porque sí, era tan peligroso como suena. Imagina estar parado en un semáforo y que se te acerque uno de estos. Ni modo de tocarle el cofre para reclamarle algo. Pero ojo, el helicar no era solo una locura estética. Fue un verdadero experimento para aplicar principios aeronáuticos en el mundo automotriz. Leja pensaba que al reducir peso y usar propulsión directa, el coche sería más eficiente. Y tenía algo de razón, aunque también estaba tan adelantado que la gente no sabía si comprarlo o esconderse de él. No llegó muy lejos comercialmente, claro, pero su legado quedó como uno de los diseños más extraños, geniales y peligrosamente divertidos que haya rodado por las calles. Aunque no por mucho tiempo, un coche con hélice. ¿Te atreverías a manejarlo? Dime qué piensas acerca de este coche, porque yo aún no supero la hélice al frente. Una moto que también puede volar. No es broma, ni un truco de ciencia ficción. Existe una cosa llamada X1 Sky Cycle, y es literalmente una motocicleta voladora. Cuando te encuentres con mucho tráfico podrías irte por el aire. ¡Qué maravilla! Una combinación entre moto eléctrica y dron gigante. Este bicho tiene 2 ruedas para andar por la calle como cualquier motocicleta, pero también tiene 8 hélices que le permiten despegar verticalmente, como si estuvieras en un videojuego futurista. Solo que aquí es completamente real. Está construida con fibra de carbono y aluminio de grado aeronáutico. Ligera como una pluma, pero resistente como tanque. Y ojo con esto, puede alcanzar los 100 km por hora y mantenerse volando por 40 minutos con una sola carga. Además, no necesitas ser piloto de combate para usarla.
Tiene sistemas automáticos que planifican rutas, despegan, aterrizan y hasta ajustan altitud y velocidad, según el clima. Y si algo sale mal, tiene paracaídas de emergencia. No es una broma, eso también está incluido. Imagínate yendo al trabajo y volando por encima del tráfico, o saliendo a dar una vuelta por el cielo. Y claro, también suena a pesadilla logística si todos tuvieran una. Pero como idea, es una locura brillante. Este tipo de vehículo se llama eVTOL, es decir, eléctrico, de despegue y aterrizaje vertical. Y sí, es parte de esa oleada de transporte futurista, que promete cambiar cómo nos movemos por las ciudades. Ahora bien, ¿será esto el futuro? ¿O solo otra idea genial que nadie va a usar? ¿Quién sabe? Pero a veces me pregunto, ¿a quién se le ocurren estas cosas? Porque la X1 Sky Cycle parece sacada de un cómic de los años 80. Y si esto es solo el comienzo, ¿cómo será cruzar la ciudad en el año 2040? ¿Tú te subirías? Yo sí, pero con casco, cinturón y una red por si acaso. Antes de los iPhone, antes de los Samsung Galaxy, ya existía un teléfono inteligente. Y no es una leyenda urbana tecnológica. Su nombre era IBM Simon Personal Communicator, lanzado en 1994. Mucho antes de que el término smartphone siquiera existiera. Desarrollado por IBM en colaboración con Bell South, el Simon no era solo un teléfono, era una máquina adelantada a su tiempo, literalmente. ¿Quieres saber qué podía hacer? Escucha esto, podías llamar, pero también enviar correos electrónicos, faxes, usar una calculadora, consultar tu calendario, tomar notas, y todo eso desde una sola pantalla táctil. Sí, escuchaste bien. Una pantalla táctil en 1994. Tenía 4.5 pulgadas, se manejaba con un lápiz óptico y hasta incluía un teclado QWERTY en pantalla. Una locura para su época. Ahora, en estas fechas, no asusta a nadie, pero para que haya salido hace 30 años, de verdad que no fue de su época. Con su sistema operativo era compatible con MS-2. Y aunque apenas tenía 1 MB de RAM y 1 MB de almacenamiento, era todo un titán de la innovación. ¿Y el precio? Bueno, si querías uno con contrato, te costaba $899. Sin contrato, subía a $1,099. Nada barato, pero oye, tenías el futuro en tu bolsillo. Se vendieron unas 50,000 unidades en apenas 6 meses. Y aunque no fue un éxito comercial duradero, su impacto fue profundo. El IBM Simon no solo conectó personas, conectó ideas. Abrió las puertas a lo que hoy entendemos como un smartphone. Pantalla táctil, funciones integradas, comunicación total, todo en una sola pieza de tecnología. Así que ya sabes de dónde se podría decir que es el origen de tu smartphone, que ahora no puedes vivir despegado de él, y todo por este teléfono es el ladrillo negro con pantalla verdosa, que en 1994 ya tenía todo eso, sin Wi-Fi, sin 5G, pero con visión de futuro. Si no lo sabías, nosotros te lo contamos. Imagínate una consola, que en realidad es una PC camuflada. Eso fue exactamente lo que intentó hacer Valve con sus legendarias y olvidadas Steam Machines, lanzadas oficialmente el 10 de noviembre de 2015. Estas máquinas fueron diseñadas para revolucionar el mundo del gaming. ¿La idea? Unificar la potencia de un PC con la comodidad de una consola. Todo bajo el ecosistema de SteamOS, el sistema operativo de Valve basado en Linux. Con múltiples fabricantes involucrados, las Steam Machines ofrecían una variedad de configuraciones, desde modelos sencillos hasta verdaderos monstruos para los más exigentes. Pero había un problema: Linux. Muchos juegos no eran compatibles, y eso fue el principio del fin. Aunque venían con su propio Steam Controller, un mando con respuesta háptica bastante avanzado, y el Steam Link, que permitía transmitir tus juegos a cualquier pantalla, el combo no logró atrapar al mercado. Para el 2018, muchas de estas máquinas ya habían sido descontinuadas. Un proyecto ambicioso, que llegó antes de tiempo, pero ojo, la idea no murió. Valve aprendió. Y en 2022 regresó con todo con la Steam Deck, una consola portátil que sí conquistó corazones. ¿El motivo? Compatibilidad, potencia y libertad. Exactamente lo que buscaban en las Steam Machines, pero bien hecho. ¿Y tú? ¿Recuerdas cuando todo era más simple con tu Atari o tu Family de los 90? Porque sí, el tiempo vuela, pero la nostalgia siempre encuentra la forma de volver, con un procesador más potente. Prepárate para esto. ¿Te acuerdas del mítico hoverboard de Volver al Futuro? Pues
Alguien lo hizo realidad. Se llama Arca Board. Y no es un juguete con luces. Es una verdadera plataforma voladora. Sí, leíste bien. Flota de verdad. Vi tantas veces la película de Volver al Futuro que siempre deseaba que sea realidad una patineta voladora. Desarrollado por Arca Space, este dispositivo utiliza 36 ventiladores eléctricos que generan un empuje brutal para levantar a una persona del suelo, y sin ruedas. Estamos hablando de levitación real, como en las películas de ciencia ficción. Para mantener el equilibrio y evitar accidentes, el Arca Board está equipado con sensores giroscópicos y un sistema de estabilización inercial. ¿Lo controlas? Con el movimiento de tu cuerpo o desde una app en tu celular. Como un videojuego en la vida real. Eso sí, no todo es perfecto. El precio supera los $14,000 y la autonomía es de apenas 6 minutos de vuelo. Sí, 6. Pero ¿quién no daría lo que fuera por volar sobre el pavimento aunque sea unos segundos? Y ojo, que esto no es como los hoverboards que ves en plazas o tiendas. Esos solo tienen ruedas y un giroscopio. Este, en cambio, vuela de verdad. Claro, aún hay camino por recorrer. Mejorar la batería, reducir el ruido y hacerlos accesibles para todos. Pero no cabe duda, el futuro ya despegó. ¿Te imaginas ir al trabajo flotando? Si este invento te dejó boquiabierto, sigue explorando lo imposible con nosotros. Aquí, en Curiosidad Relativa, donde lo que parece fantasía podría ser realidad. ¿Te imaginas que tu gato te mire, maulle, y de pronto escuches: «Dame de comer, te estás tardando»? Pues en 2003 una empresa japonesa decidió que eso era posible y creó un aparato llamado Meowlingual, un traductor de maullidos de gatos. Este pequeño dispositivo del tamaño de una cajetilla de cigarros prometía descifrar lo que tu gato decía, o al menos lo que sentía. Usaba algo llamado tecnología de análisis de huellas de voz, desarrollada en un laboratorio acústico de Tokio. Y su función era sencilla, o eso parecía: traducir ronroneos, gruñidos y maullidos en frases como «Estoy feliz, no me toques», o la clásica «Aliméntame ya». A pesar de que esto suena loco, esto es de igualmente sorprendente, ya que miles de personas creyeron en él. Costaba unos $75 y se lanzó en Japón y Estados Unidos. Esperaban vender 300,000 unidades en pocos meses. Una locura. Y por un momento parecía que lo lograrían. Pero algo falló. Tal vez los gatos no eran tan expresivos. O tal vez nunca quisieron que los entendieras. Aún les gusta ser misteriosos y no quieren que los entendamos. Lo que sí te puedo decir es que poco a poco el Meowlingual desapareció. Sin actualizaciones, sin versiones nuevas y sin lograr conquistar el corazón o la boca de los gatos, hoy en día es casi imposible conseguir uno. Pero ahí quedó. Como prueba de que alguien en serio intentó crear un traductor para gatos. Una idea que suena a chiste, pero que alguna vez fue muy, muy real. Lo que muchos desean: poder entender a su gato o a sus mascotas. Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Sabías que en 1930 alguien realmente pensó que lo mejor era manejar dentro de una rueda gigante? Así nació la Dynasphere, un vehículo de una sola rueda, diseñado por el ingeniero británico John Archibald Purves, que se inspiró nada más y nada menos que en un boceto de Leonardo da Vinci. Imagina esto: una rueda de 3 metros de altura, con un motor en el centro, y tú, sentado justo adentro, moviéndote con ella como si fueras parte del mecanismo. Purves creó 2 prototipos, uno eléctrico y otro con un motor de gasolina de 2 cilindros, que podía alcanzar hasta 50 kilómetros por hora, una locura para la época. Pero había un pequeño problema, o varios. Para girar tenías que inclinarte como si fueras un equilibrista. El frenado era tan malo que si lo hacías de golpe, el pasajero podía salir volando como proyectil humano. Y acelerar demasiado también te lanzaba. Sí, incluso había un término para ese fenómeno: herborea. A pesar de su aspecto futurista, la Dynasphere no era práctica, ni segura, y mucho menos fácil de controlar. Era como querer manejar una lavadora gigante cuesta abajo, así que la idea fue abandonada. Y quedó en los archivos como una de esas invenciones tan raras que uno no sabe si aplaudir o reír. Pero no se puede negar algo: la imaginación de John Purves era otra cosa. Hoy la Dynasphere es vista como una reliquia excéntrica, una prueba de que en la historia del transporte siempre ha habido quienes intentaron ir más allá.
aunque el resultado fuera un poco rodante de más. Y ahora dime, ¿te gustaría manejar uno? ¿Sabías que desde los años 80 existen robots diseñados para cortar el pelo, pero no a humanos, sino a ovejas? Desde hace más de 4 décadas, ingenieros y granjeros han estado trabajando en lo que se conoce como esquiladores robóticos, máquinas que intentan hacer lo que durante siglos ha sido tarea de manos humanas, quitarle la lana a una oveja, sin estrés, sin tijeras y sin dolor de espalda para el esquilador. ¿Y por qué surgió esta idea? Porque la esquila manual no es cualquier cosa. Requiere fuerza, técnica y estar agachado por mucho tiempo. Es una actividad físicamente demandante. Entonces alguien dijo, ¿y si ponemos a un robot a hacer esto? Y ahí empezó todo. Estos sistemas robóticos permiten que el operario trabaje más erguido, con menos esfuerzo físico, y en teoría, con más seguridad para todos. El problema es que la cosa no ha sido tan fácil como parecía. Muchos de estos robots, aunque impresionantes, todavía necesitan de una persona que cargue y posicione a la oveja en la máquina. Y cuando se trata de velocidad, la esquila manual sigue ganando. Un buen esquilador puede dejar a una oveja sin lana en menos de 2 minutos. Los robots aún no llegan a ese nivel. Pero no todo está perdido. El desarrollo sigue. Nuevas versiones están en camino. Más rápidas, más seguras y quién sabe. Quizá algún día veamos granjas enteras con ovejas entrando a cabinas futuristas, saliendo frescas, limpias y sin un solo tirón. Así que sí, la idea existe desde los 80, pero aún no ha llegado su momento de gloria. Aún así, el simple hecho de que estén tratando de lograrlo ya es impresionante. Y dime, ¿te imaginabas que hasta la lana de una oveja podría ser esquilada por un robot? ¿Sabías que hubo una guerra secreta entre discos que terminó con un perdedor olvidado por casi todos? Sí. Se llamó HD-DVD. Fue el formato desarrollado por Toshiba y NES para dominar el futuro del video en alta definición. Y por un momento parecía que lo lograrían. Imagina esto. Un disco que almacenaba hasta 30 GB de datos en doble capa. El doble que un DVD común. Con capacidad para reproducir películas en Full HD y respaldado por gigantes como Microsoft. Nada mal, ¿cierto? Pero en la otra esquina estaba el Blu-ray, impulsado por Sony, y con un as bajo la manga. La PlayStation 3, que incluía un reproductor Blu-ray desde fábrica. Eso lo cambió todo. Mientras HD-DVD intentaba ganar terreno con su precio más accesible, Sony fue cerrando acuerdos con los estudios más grandes de Hollywood. Universal, Paramount, Warner, uno por uno se fueron pasando al bando azul. Y entonces el golpe final. La propia Warner Bros. Abandonó al HD-DVD en 2008. Fue como una señal de derrota. Toshiba no tuvo otra opción. Ese mismo año anunció públicamente el fin de la producción de discos y reproductores HD-DVD. Así, en solo 2 años, el formato fue eliminado. Lo más curioso, el HD-DVD tenía potencial, pero el marketing, la distribución y el apoyo de la industria fueron factores más poderosos que la tecnología en sí. Hoy casi nadie lo recuerda. Sus discos están en cajas olvidadas. Sus reproductores se convirtieron en reliquias tecnológicas. Una lección clara. A veces no basta con tener un buen producto. Hay que saber cómo y con quién lo lanzas al mundo. Lo aplastaron por la competencia. Dime, ¿alguna vez llegaste a tener un HD-DVD en tus manos? Quizá no lo sepas o puede ser que no lo recuerdes, pero hubo una época en la que Google intentó ponerte una computadora en tu cara. Sí, te hablo de las Google Glass lanzadas en 2013. Aunque no me tocó verlas en la vida real, al menos a mí, eran una idea futurista. Porque unas gafas con una micropantalla, cámara, micrófono y conexión a internet. Podías tomar fotos con solo decir OK Google, grabar videos, recibir mensajes y todo sin usar las manos. Parecía el futuro. Pero en poco tiempo se convirtió en una pesadilla tecnológica. Para empezar, costaban $1,500. O sea, $1,500 por un gadget que la mayoría no sabía ni cómo usar. Y si no lo sabes usar, no creo que quieras pagar mucho por unas gafas. Y luego, la privacidad. La cámara integrada generó rechazo inmediato. ¿Quién quiere hablar con alguien que puede estar grabándote sin que lo sepas? Tan incómodas resultaron, que incluso surgió un apodo para los usuarios. Glass holes. Así, sin filtro. Lo siento, pero también hay que decirlo. El diseño era tosco, poco estético y para muchos simplemente incómodo. Y aunque se intentó mostrar como un accesorio cool para diseñadores y creativos,
El público general nunca lo entendió. ¿El resultado? En poco tiempo, Google retiró el producto del mercado. Eso sí, no lo abandonaron del todo. En 2017 volvieron a intentarlo con la Glass Enterprise Edition, enfocadas en industrias, almacenes, cirugías, pero ni siquiera ahí lograron despegar. En 2023, Google finalmente le puso punto final al proyecto, una idea que llegó demasiado pronto, sin un uso claro y sin convencer a nadie. Porque muchas ideas no son malas, solo que simplemente no agradan a las masas. Y cuando eso pasa, las dejan morir. ¿No crees que es curioso cómo algo tan futurista terminó siendo enterrado por el presente? Aunque ahora Ray-Ban y Meta sacaron unas con un diseño más atractivo, se puede ver que tiene más aceptación por las personas, que puede hacer lo que Google Glass prometía y hasta más. También hay que entender que hoy en día las personas ya no podemos estar alejados de Internet. Bueno, regresemos del 2003 a 1975, donde se libró otra guerra tecnológica silenciosa, la de Betamax contra VHS. Sí, antes de Netflix, del Blu-ray o del streaming, hubo una época en la que ver películas en casa era toda una batalla de formatos. Sony apostó por Betamax, una cinta de video con mejor calidad de imagen y sonido. Tecnológicamente era superior, pero VHS, desarrollado por JVC, llegó con algo que la gente valoró mucho más tiempo de grabación. Mientras Betamax solo podía grabar 1 hora, VHS ofrecía 2 e incluso 3, y eso lo cambió todo, porque ¿de qué te sirve la mejor calidad si no puedes grabar una película completa? Además, JVC fue más abierto, ofreció su tecnología a otras empresas, y permitió que el formato VHS se volviera más accesible, más barato, y con muchas marcas fabricando reproductores y cintas. Sony, en cambio, quiso imponer su estándar, y eso no le funcionó, y por si fuera poco, se metieron en líos legales. Una demanda con Universal y Disney por permitir grabar programas con derechos de autor, te ensombreció aún más el camino de Betamax. Aunque Sony ganó la batalla legal, la guerra del mercado ya estaba perdida. Betamax resistió un poco más en Japón, donde lanzaron una versión de alta definición. Pero fue solo un respiro momentáneo. Sony dejó de fabricar aparatos Betamax en 2002, y en 2016 desaparecieron las últimas cintas, una historia que demuestra que no siempre gana el mejor producto, sino el que mejor entiende al usuario. ¿Te imaginas lo diferente que sería todo si Betamax hubiera durado un poco más? Porque sí, en esta guerra de formatos, el gigante cayó, y VHS se quedó con la victoria. ¿Alguna vez te has preguntado cómo empezó todo? Me refiero a los transportes eléctricos personales, porque mucho antes de los scooters eléctricos que hoy inundan las calles, bueno, hubo un invento que prometía cambiarlo todo. Un vehículo que parecía salido, misterioso, silencioso, y que se controlaba con solo inclinar el cuerpo. Y no es el hoverboard, si eso estabas pensando. Se llamaba Segway PT. Y cuando se presentó en 2001, el mundo lo recibió con un susurro de asombro, un transporte de 2 ruedas que se equilibraba solo. Usaba un complejo sistema de giroscopios y sensores para mantenerte de pie mientras avanzaba sin esfuerzo, bastaba con inclinarse hacia adelante y comenzaba a moverse. O mejor dicho, tecnología muy adelantada a su tiempo. Su creador, Dean Kamen, lo llamó al principio Ginger, y muchos pensaron que iba a cambiar la forma en que nos movíamos en las ciudades. Algunos decían que era el futuro del transporte urbano, que incluso podría reemplazar al automóvil, pero algo no funcionó. El Segway era costoso, poco práctico y más difícil de manejar de lo que parecía. Y aunque lo vimos en centros turísticos, policías y tours guiados, el público en general nunca lo adoptó. En 2015, Segway fue comprada por la empresa china Ninebot, y en 2020 el modelo original fue retirado del mercado. Así terminó una de las promesas tecnológicas más sonadas del siglo XXI. Sin ruido, sin gloria, pero algo quedó. Porque si lo piensas bien, quizás el Segway no triunfó, pero abrió el camino para una nueva era de movilidad personal. Y eso ya es bastante. Creo que esto sentó las bases para el medio de transporte que veo hoy más seguido aquí en México, conocidos como patín del diablo, aunque en otros lugares podrían conocerlos por otro nombre. ¿Será que a veces los verdaderos pioneros no son los que ganan, sino los que inspiran? En un rincón olvidado de la historia de la tecnología, se esconde un dispositivo que pudo haber cambiado el mundo, pero no lo hizo. Se llamaba Apple Newton.
lanzado en 1993. Bueno, este pequeño aparato que cabía en tu mano, con pantalla, lápiz óptico y la promesa de reconocer tu letra para convertirla en texto digital. Una idea revolucionaria. Un asistente digital personal, cuando la mayoría de nosotros apenas empezábamos a usar una computadora en casa. Pero el Newton tenía un problema, uno enorme. Su tecnología de reconocimiento de escritura simplemente no funcionaba bien. Imagina escribir una nota y que el aparato la leyera mal, una y otra vez. Quizás sea la mala ortografía del dueño, no lo sé, lo que sí estoy seguro que era frustración asegurada. Y por si fuera poco, otro de su problema fue que costaba $699. Sí, en los años 90 ese era un precio absurdo para un gadget que no cumplía lo que prometía. A eso súmale que era lento. Las transferencias de datos eran una tortura. Y aunque Apple lo promocionó como el futuro de la productividad, el mundo aún no estaba listo para eso. En 1998, Apple decidió apagar el sueño. Descontinuaron el Newton y lo dejaron morir en silencio. Pero aquí viene lo más curioso. Sin Newton, no habría iPhone ni iPad. El Newton fue el primer intento de Apple por llevar la informática al bolsillo. Y aunque fracasó comercialmente, dejó una huella tecnológica que inspiraría a toda una generación de dispositivos móviles. Hoy lo recordamos como una especie de profeta maldito. Uno que predijo el futuro, pero no vivió para verlo. Dime qué piensas acerca de esto. ¿Te hubiera servido si hubiera triunfado? ¿O crees que, como muchas ideas adelantadas a su época, el mundo simplemente no estaba preparado? En pleno auge de la revolución digital, cuando todo el mundo creía que el futuro llegaría en forma de clics y pantallas brillantes, alguien tuvo una idea, bastante peculiar. ¿Y si pudieras escanear un código de barras en una revista, y con eso ser transportado directamente a una página web? Así nació el QCAT. Un escáner con forma de gato. Sí, algo raro, bueno al menos a mi parecer, que se conectaba al puerto USB de tu computadora, y prometía revolucionar la forma en que navegábamos por Internet, pero lo que parecía una idea tecnológica pero con un diseño curioso, terminó siendo un desastre épico. Para empezar, ¿quién necesitaba escanear un código para abrir una página web? Si podías escribir la dirección en segundos. El QCAT se volvió inútil antes de despegar. No había nacido bien y ya estaba muriendo, y su extraño diseño no ayudó. Con forma de felino plástico y luces parpadeantes, parecía más un juguete de broma que un avance tecnológico. Aunque no lo creas, podía ir de mal a peor. Las cosas se pusieron aún más turbias cuando se descubrió que el QCAT rastreaba lo que escaneabas. Sí, recolectaba tus datos de navegación, tus hábitos de consumo, y los almacenaba en servidores externos. Una pesadilla de privacidad disfrazada de innovación. Y por si eso no fuera suficiente, una falla de seguridad permitió que se filtrara información personal de usuarios registrados. El QCAT fue una idea adelantada, ¿sí? Pero también innecesaria, mal ejecutada y peligrosa. Los críticos no se contuvieron, lo llamaron uno de los peores inventos tecnológicos de todos los tiempos. Y con razón, fue descontinuado rápidamente, olvidado entre cajas polvosas de hardware inútil. Pero, si alguna vez ves uno por ahí, recuerda este curioso experimento que intentó unir el mundo físico con el digital. Su diseño era curioso. Creo que alguien era amante de los gatos y de la tecnología. En 1989, Pepsi decidió hacer algo totalmente inesperado. Quiso conquistar el desayuno. Quiso quitarle el trono al café y al jugo de naranja. Quizá le faltó estrategia como lo hizo Nescafé con los japoneses. Bueno, te cuento, intentó con una bebida llamada Pepsi AM. Una versión más suave, punto menos cafeína que la Pepsi regular, pero lo justo como para darte ese empujoncito matutino. ¿El objetivo? Atraer a los que ya tomaban refresco por la mañana, pero también convertir al resto del mundo en fanáticos del desayuno con cola. Pero lo que parecía una jugada audaz se convirtió rápidamente en un experimento fallido. Pepsi AM no convenció a nadie. Los amantes del café la ignoraron. Los fans de Pepsi regular la encontraron floja, sin sabor, y los que no bebían cola en la mañana, pues simplemente siguieron sin hacerlo. Si te soy sincero, yo no hubiera consumido ese refresco. Y claro, beber refresco al despertar no sonaba muy atractivo, ni siquiera en los Estados Unidos, donde todo es posible con una tostada y huevos con tocino. En menos de un año, Pepsi AM fue retirada del mercado, sin pena ni gloria, sin dejar huella en las mesas del desayuno, que era el objetivo principal.
solo el recuerdo de una idea, pero se estrelló de bruces contra la realidad. Hoy, Pepsi AM es un ejemplo curioso de cómo incluso las grandes marcas pueden fallar cuando olvidan una regla básica. No todos los momentos del día quieren saber a cola, y aunque hay quien la recuerda con nostalgia, la mayoría ni supo que existió. Un producto fugaz que apareció con promesas y se desvaneció como el vapor de una taza de café. Quizá querían innovar algo para ganarle a su competencia. Pero en esta batalla, el desayuno se quedó con el café. Dime, ¿tú habrías cambiado tu primer sorbo de la mañana por una Pepsi? En el año 2006, Microsoft decidió enfrentarse a un gigante. Quería destronar al iPod, y para eso creó el Zune, un reproductor multimedia elegante, con pantalla grande, colores atractivos y un nuevo ecosistema digital. Sonaba prometedor. O al menos eso nos querían hacer creer. Tenía su propio marketplace, su función de compartir canciones entre dispositivos, y la idea de revolucionar cómo escuchábamos música. Esa idea sí sonaba muy bien, pero había un problema. Apple ya llevaba 5 años de ventaja. 5 años de iPods dominando los bolsillos y de iTunes conquistando el mundo. Cuando el Zune llegó, el terreno ya estaba ocupado. Y no solo eso, la estrategia de Microsoft fue confusa, lenta y limitada solo al mercado estadounidense. Mientras tanto, el iPod era global. El Zune apenas salía de casa. Y aunque tenía detalles interesantes, como el intercambio inalámbrico entre Zunes, esa función duraba solo 3 días o 3 reproducciones. Después, la canción desaparecía. Vaya manera de cortar el ritmo. Y como si eso fuera poco, el famoso bug C2K9 llegó para hundirlo más. El 31 de diciembre de 2008, muchos Zunes se congelaron. Sí, literalmente dejaron de funcionar. Un error de software, por no saber qué hacer con el último día del año. El golpe fue brutal. La confianza cayó, y Microsoft comenzó a desentenderse del proyecto. En 2011, el Zune fue oficialmente cancelado. Y aunque sus servicios digitales evolucionaron, como Xbox Music o Groove, el dispositivo físico desapareció sin dejar huella. Hoy pocos recuerdan al Zune, y quienes lo hacen lo ven como un símbolo de lo que pudo ser. Pero no fue, porque en el mundo de la tecnología, a veces no basta con tener una buena idea. Tienes que llegar a tiempo y ejecutar mejor que tu rival. Darle una ventaja a tu competencia. Puede que no lo alcances nunca. Creo que eso fue justo lo que le pasó al Zune. Dime, ¿alguna vez lo tuviste en tus manos? ¿O también fuiste fiel al iPod? Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos enfrentaba un problema crítico. El transporte de tropas y suministros a través del Atlántico era vulnerable a los submarinos enemigos. La solución tenía que ser monumental. Y entonces apareció Howard Hughes, excéntrico, brillante y obsesionado con lo imposible. Su propuesta, un avión colosal hecho de madera, capaz de transportar tanques enteros sobre el océano. Así nació el Spruce Goose, aunque en realidad estaba hecho de abedul, no de abeto como muchos creen. Este gigante medía casi 100 metros de envergadura, más grande que un campo de fútbol. Era el avión más grande jamás construido en su época, y podía despegar desde el agua. Pero había un pequeño detalle. Nunca llegó a tiempo. Los retrasos fueron interminables. Los costos se dispararon. Y para cuando finalmente estuvo listo en 1947, la guerra había terminado. Ya no era necesario. Y aunque logró volar, sí, voló. Fue solo una vez, por apenas 30 segundos, y a pocos metros del agua. Fue un vuelo de demostración, un acto de orgullo, una prueba de que Hughes no estaba loco. Pero eso no bastó. El gobierno perdió el interés. La industria aérea miró hacia otros horizontes, y el Spruce Goose fue condenado al olvido. Algunos dijeron que era inviable, que un avión de madera jamás resistiría misiones reales. Otros aseguraban que era solo una excusa para absorber fondos públicos bajo una cortina de humo. ¿Fue un proyecto visionario? ¿O solo el capricho monumental de un millonario excéntrico? A día de hoy, el Spruce Goose sigue intacto, resguardado en un museo, como un relicario de lo que pudo haber sido. La idea era hacerlo para la guerra. Lo malo es que se le acabó la guerra. Y aunque funcionó, fue inevitable su fracaso. Si te gustó nuestro contenido, no olvides compartir este video, darle like y comentarnos qué dato te gustó más. Nos gustaría saber. ¡Alto ahí!
Antes de que te embarres medio frasco de vitamina E en el cuello, tenemos que decirte algo. Lamentamos romper tu ilusión de que tu papada podría desaparecer solo con vitamina E. Sí, suena bonito, fácil y milagroso. ¿Cómo son los productos de Herbalife? O productos que venden por canvaseo de esos que dicen hacer milagroso, contra enfermedades que aún no tienen cura. Pero no, la vitamina E no va a derretir tu papada como mantequilla al sol. Eso sí, no todo está perdido. La vitamina E sí puede ayudarte. Pero no como esperas. Este poderoso antioxidante mejora la elasticidad y firmeza de la piel. ¿Y eso qué significa? Que si tu piel está más firme, tu papada puede parecer menos colgante, menos flan de cuello. ¿Milagro? No. ¿Ayuda visual? Definitivamente. Y es que la vitamina E combate los radicales libres, esas moléculas traviesas que envejecen la piel y le quitan tonicidad. Pero ojo, esto solo funciona si la usas bien. Puedes obtenerla en alimentos como almendras, semillas de girasol, espinacas o aguacate, o en cremas y aceites para aplicar directamente sobre la piel. Y si combinas vitamina E con ejercicios faciales, buena alimentación y algo de cardio, ahí sí empieza la magia, porque esa papada no se va sola, pero con disciplina puede reducirse. Así que no tires ese frasquito de vitamina E. Úsalo como un aliado, no como una varita mágica. Cuando alguien te diga que solo necesitas untarte una cremita para borrar la papada, ya sabes que no es así. No existen cosas milagrosas, porque sí, hay esperanza. Pero sin atajos. Tu papada merece esfuerzo, cariño, y un poco de vitamina E en él. Otra cosa que se dice, pero lamentablemente no es tan cierto como nos han hecho creer, es esta. Mucha gente aún lo cree, que si te comes 10 huevos al día, o te empacas batidos de proteína como si fueran agua, lo único que ganarás comiendo 10 huevos al día son gases, con un aroma que ni tú te aguantas. Imagínate los de tu alrededor. Esto no funciona así. Sí. La proteína es esencial para que crezcan tus músculos, pero no es mágica. Si no levantas pesas, si no haces esfuerzo real, la proteína solo será un nutriente más en tu cuerpo, y el exceso puede incluso hacerte daño. ¿Quieres músculos? Primero, necesitas entrenar. Entrenamiento de fuerza, esfuerzo constante, progresivo, real. Segundo, sí, necesitas proteína, pero no toneladas, lo justo. Un rango recomendado es entre 1.6 y 2.2 gramos por kilo de tu peso corporal al día, ni más ni menos. Tercero, no te olvides de los carbohidratos. Sí, los carbohidratos, porque sin energía ni aunque te bañes en proteína vas a levantar ni una pluma. Y cuarto, descansa, porque los músculos no crecen en el gym. Crecen cuando estás durmiendo, comiendo bien y dejando que el cuerpo se recupere. ¿Y qué pasa si te pasas con la proteína? Pues tu cuerpo tiene que eliminar el exceso. Y eso puede sobrecargar tus riñones, deshidratarte, darte gases, hinchazón. Y si te pasas mucho, incluso causarte problemas más serios. Así que antes de tragarte ese cuarto batido del día, respira, entrena, aliméntate bien, dale a tu cuerpo lo que necesita y dale tiempo. Porque no te vas a volver musculoso solo por comer proteína. Pero con el plan correcto sí puedes lograrlo. Y sin poner en riesgo tu salud. No cabe duda que muchas de las cosas que creemos que son verdad es solo porque se dicen o se repiten muchas veces. Y este es un ejemplo clásico. La mayor parte del calor corporal se escapa por la cabeza. ¿Cuántas veces lo has escuchado? Quizá desde niño, cuando te decían que si no usabas gorro, te congelarías. Pero, ¿y si te dijera que eso es solo un mito? Así es, aunque la cabeza es sensible al frío, no es cierto que pierdas el 80% del calor corporal solo por ahí. La realidad es otra. La pérdida de calor depende de cuánta piel tengas expuesta al frío. Y la cabeza representa apenas el 10% de la superficie corporal total. Es decir, pierde calor como cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, ¿por qué sentimos tanto frío si no la cubrimos? Porque el rostro y la cabeza tienen una mayor sensibilidad térmica. Es una zona muy irrigada, con terminaciones nerviosas que reaccionan rápido. Así que no estás perdiendo más calor, solo lo sientes con más intensidad. Este mito probablemente surgió de un experimento mal interpretado, donde se midió la pérdida de calor en personas abrigadas completamente, excepto en la cabeza. Obviamente, al ser la única zona descubierta, la pérdida fue notoria, pero no era porque la cabeza sea una chimenea natural, sino porque era la única ventana abierta en medio de un abrigo sellado. Lo cierto es que si sales en invierno con los brazos, el pecho o los pies al descubierto,
perderás tanto calor como si no llevaras gorro. Así que la próxima vez que escuches ese viejo consejo, ya sabes la verdad. Sí, cuida tu cabeza. Pero no olvides que el frío entra por todas partes. Y no eres un radiador con forma de cráneo. Solo eres humano. Y el calor se escapa por donde lo dejes salir. ¿Y si te dijera que no solo tienes 5 sentidos? ¿Recuerdas a tu maestro diciendo que solo tenemos 5 sentidos? Los únicos que nos enseñaron en la primaria son vista, oído, gusto, olfato y tacto. No son todo lo que el cuerpo humano puede percibir. Durante años nos lo repitieron, como si fueran los únicos que existieran. Pero la ciencia ha revelado algo mucho más fascinante. Los humanos tenemos más sentidos de los que te enseñaron en la escuela. Empecemos con la propiocepción. Ese misterioso sentido que te permite saber en qué posición están tus brazos o piernas, aunque tengas los ojos cerrados, como cuando puedes tocarte la nariz sin mirar. Eso no es magia, es propiocepción. Luego está la equilibriocepción. Gracias al oído interno sabes qué es arriba y qué es abajo. Por eso puedes caminar en línea recta, sin tambalearte como un borracho. ¿Y el dolor? Eso es nocicepción, el sentido que te dice alerta cuando algo no va bien. Desde un raspón hasta un golpe en el dedo meñique. Tu cuerpo está lleno de sensores dedicados exclusivamente a eso. También está la termocepción, ese instinto que te hace decir qué frío está esto, o salir corriendo del coche cuando el asiento quema. Y no olvides la interocepción, el sentido que te avisa cuando tienes hambre, sed, o cuando esa hamburguesa te está cayendo mal. Y espérate, algunos científicos están estudiando si podríamos tener incluso una especie de magnetorrecepción, una misteriosa capacidad para percibir campos magnéticos, una brújula humana. ¿Quién sabe? Algo que me queda claro es que los 5 sentidos son solo la punta del iceberg. Tu cuerpo es una obra maestra sensorial, capaz de percibir cosas que apenas estamos comenzando a entender. Tal vez solo quisieron resumirlos en 5. O quizás fue para no complicarnos con explicaciones largas. Pero dime tú, ¿qué piensas de esto? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte. ¿Y si te dijera que en la Edad Media ya sabían que la Tierra era redonda? Sí. Aunque hoy muchos creen que Colón fue el héroe que descubrió que no era plana, la verdad es mucho más fascinante. Y un poco más irónica. Vamos por partes. Desde tiempos de los antiguos griegos, Pitágoras, Platón y Aristóteles ya hablaban de una Tierra esférica. Incluso Aristóteles notó que durante los eclipses la sombra de la Tierra sobre la Luna era curva. Y luego vino Eratóstenes, que en el siglo III a.C. midió la circunferencia del planeta con palos, sombras y matemáticas. Y adivina qué, falló por muy poco. Durante la Edad Media, la idea de una Tierra redonda seguía viva en el mundo académico. Aunque sí existían algunas representaciones planas, la mayoría de los sabios no eran terraplanistas. Muchos sabían lo que hoy algunos aún cuestionan. ¿Y Colón? Su viaje no fue para demostrar que la Tierra era redonda. Ya lo sabían. Él simplemente pensaba que la Tierra era más pequeña de lo que realmente es y que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. Spoiler, se topó con América. Pero espera. Lo más curioso no es lo que creían en el pasado, sino lo que creen hoy. Aunque no fue así en aquellos tiempos, es sorprendente que todavía haya personas que piensan que la Tierra es plana. Incluso existe un documental en Netflix donde un defensor de esta teoría hace varios experimentos para probarla. ¿Y el resultado? Él mismo termina demostrando que la Tierra no es plana. ¿Sabes de qué documental te hablo? Porque sí, a veces la realidad se burla de nuestras propias ideas, y aunque pasen siglos, al parecer algunas creencias sí viajan en círculo. Así que ya sabes, la historia es redonda, y los mitos también. Si no sabías esto, no te preocupes, tus amigos de Curiosidad Relativa te lo venimos a contar. Como siempre, si te está gustando nuestro contenido, necesitamos de tu ayuda. No olvides compartir este video, con tus amigos, con tu familia, con todo aquel que aún crea que la Tierra es plana. Porque entre más curiosos seamos, más verdades salen a la luz, y tú puedes ser parte de eso. ¿Sabías que los camaleones no cambian de color solo para camuflarse? Durante años se nos ha vendido la idea de que estos pequeños reptiles lo hacen para mimetizarse con el entorno. Que si la hoja es verde, ellos se ponen verdes. Que si el tronco es marrón, se camuflan al instante. Pero estamos alejados de la realidad, porque es mucho más compleja y mucho más sorprendente. El camuflaje es parte de la historia, pero no es la única, ni la más interesante. ¿Sabías que los camaleones también cambian de color para regular su temperatura? Así es.
Si sienten frío, se oscurecen para absorber más calor del sol. Y si sienten demasiado calor, se aclaran para reflejar la luz solar y mantenerse frescos. Una técnica natural de climatización incorporada en la piel. Pero espera, eso no es todo. También usan los colores para comunicarse con otros camaleones. Sí, como si tuvieran su propio lenguaje visual. Cuando un macho quiere intimidar a otro, se vuelve más brillante, más intenso, más agresivo. Y si está en modo galán, despliega colores vibrantes para cortejar a una hembra. Una pasarela de escamas, sin necesidad de palabras. Y esto no se logra solo con pigmentos, sino con cristales nanoscópicos en su piel que manipulan la luz. Una tecnología natural, más avanzada que muchos trucos humanos. Así que la próxima vez que veas a un camaleón cambiar de color, no pienses solo en camuflaje. Piensa en emociones, en temperatura, en lenguaje, en ciencia pura y dura actuando frente a tus ojos. Y dime, ¿tú eras uno de esos que creían que solo se camuflaban? No te preocupes, hoy saliste del engaño, porque en el mundo animal, nada es tan simple como parece, y los colores siempre tienen algo que decir. ¿Alguna vez escuchaste eso de que solo usamos el 10% del cerebro? Lo siento, amigo, te tengo. Malas noticias para quienes soñaban con desbloquear superpoderes escondidos en el 90% restante. Y es que aún encuentro en internet esta afirmación, pero es un mito. Uno muy popular, sí, pero completamente falso. La ciencia lo ha dejado claro. Usamos todo el cerebro. Eso sí, no lo usamos todo al mismo tiempo, pero todas sus partes tienen una función. Piensa en el cerebro como una ciudad enorme. No todos los edificios están encendidos a la vez, pero eso no significa que estén abandonados. Cada zona se activa cuando se necesita. Por ejemplo, cuando estás hablando se activa un área, cuando te mueves otra, cuando sueñas despierto, también hay actividad. Y si aún lo dudas, pregúntate esto, si solo usáramos el 10%, ¿por qué un golpe en cualquier parte del cerebro puede causar consecuencias graves? Además, ¿sabías que el cerebro consume casi el 20% de toda la energía de tu cuerpo? ¿De verdad crees que gastaríamos tanta energía en un órgano que apenas usamos? Imposible. Este mito probablemente surgió de una mala interpretación de estudios antiguos, o de un deseo colectivo de creer que tenemos algo oculto, esperando ser activado, como si fuéramos genios reprimidos. Y sí, suena lindo, pero no. No tenemos una reserva cerebral secreta lista para convertirnos en telequinéticos o genios del ajedrez de la noche a la mañana. Lo que sí tenemos es un cerebro increíblemente eficiente, complejo y en constante actividad. Así que no te sientas mal. Ya estás usando todo tu cerebro. Aunque, ¿te imaginas que eso fuera verdad? Y que en realidad sí tuviéramos una parte dormida esperando ser activada. La humanidad sería otra historia. Pero por ahora, mejor sigue usándolo bien porque ya está trabajando a tope. Y como dicen, más vale cerebro conocido que superpoder por conocer. ¿Te contaron que Napoleón Bonaparte era un hombre chaparro o de baja estatura? No le extraña a mí también, y si también lo creí en un principio, pero resulta que todo ese cuento es más mito que realidad. Durante siglos se ha repetido la imagen del pequeño corso, el temido general francés de tamaño compacto, casi como si su estatura fuera su mayor defecto. Pero, ¿y si te dijera que Napoleón no era bajo? Así es. Napoleón medía aproximadamente 1.68 metros, una altura totalmente promedio para los hombres franceses del siglo XVIII. Entonces, ¿de dónde viene la confusión? ¿O por qué se dice que era enano? Primero, la medida original de su estatura se hizo en pulgadas francesas, que eran más largas que las inglesas. Para que me entiendas, una pulgada francesa era 2.7 centímetros, mientras que una pulgada inglesa es 2.54 centímetros. Al traducirla sin ajustar la diferencia, parecía que Napoleón era más bajito de lo que realmente fue. Segundo, Napoleón era el jefe de la Guardia Imperial, una tropa de élite que exigía que sus soldados midieran más de 1.73 metros. Imagínate rodeado de hombres altos todo el tiempo. Claro que iba a parecer pequeño. Y por si fuera poco, estaban los apodos, Pequeño Cabo, Pequeño Corso. Pero ojo, no hablaban de su estatura, sino de su cercanía con las tropas y su juventud cuando empezó a destacarse. Una forma afectuosa que luego fue malinterpretada. Y adivina quién aprovechó todo esto. Los ingleses. Sus enemigos en guerra usaron la idea del Napoleón bajo de estatura como propaganda, para burlarse, restarle poder y hacerle sombra. Pero los hechos son claros.
Napoleón tenía una estatura normal para su época, y probablemente más alta que muchos de sus críticos. La próxima vez que escuches que Napoleón era un enano ambicioso, cuéntale la verdad. Era un estratega brillante, y con una altura más que respetable. Porque al final, al parecer no era tan bajito como todos piensan. Incluso, parece ser que fue más alto que yo. Hay algo que siempre se dice hasta el día de hoy. Muchos creen que el agua conduce la electricidad, pero prepárate para una sorpresa eléctrica. La verdad es que el agua pura no conduce electricidad. Pero, ¿cómo es posible si me han dicho que no meta cosas eléctricas a la ducha? ¿Por qué puedo morir electrocutado? Y si puedes morir electrocutado pero no por el agua si está en su estado más puro. O sea que, por sí solo, no tiene la capacidad de hacer pasar corriente eléctrica. Entonces, ¿por qué nos dicen que el agua es peligrosa cerca de la electricidad? La clave está en las impurezas. El agua que sale de tu llave o la que encuentras en un río o en una piscina contiene sales, minerales y otras partículas disueltas. Y ahí es donde está el truco. Cuando estas sustancias, como el cloruro de sodio, se disuelven en el agua, se separan en iones, positivos y negativos, que sí pueden transportar la electricidad. Son como pequeños taxis cargados circulando por una autopista líquida. Cuantos más minerales y sales tenga el agua, punto más conductora será. De hecho, el agua del mar conduce la electricidad muchísimo mejor que el agua de lluvia. Y todo se debe a su alta concentración de iones. Y el agua destilada, esa que se ha purificado al máximo, esa sí que no te dará un choque. Al no tener iones libres flotando, es prácticamente un aislante. Entonces, el verdadero culpable no es el agua en sí, sino lo que se disuelve en ella. Así que la próxima vez que veas una advertencia sobre electricidad y agua, piensa 2 veces. No es el agua lo que debes temer, sino lo que lleva dentro. Porque sí, el agua puede parecer inofensiva, pero cuando está cargada con sales, puede convertirse en un conductor letal. Así que ahora ya lo sabes. El agua por sí sola o pura no tiene conductividad eléctrica, pero agrégale un poco de sal, y la historia cambia completamente. ¿Siempre pensaste que el azúcar vuelve locos o que altera a los niños? Pues prepárate para romper otra cosa que se dice mucho hasta el día de hoy. Y si tus amigos de curiosidad relativa te lo confiesan, durante décadas padres y madres de todo el mundo han culpado a los dulces por el modo terremoto que se activa en sus hijos, especialmente en fiestas, cumpleaños o después de un helado gigante. Pero la ciencia dice algo distinto, muy distinto. Estudios científicos rigurosos, incluyendo varios metaanálisis, han demostrado que no hay evidencia concluyente, que vincule el consumo de azúcar con la hiperactividad infantil. El azúcar puede elevar los niveles de glucosa en la sangre rápidamente, y eso puede dar una sensación temporal de energía, pero no es lo mismo que hiperactividad. De hecho, lo que muchos interpretan como niño hiperactivo por azúcar puede deberse más a la emoción del ambiente, la música, los juegos, los amigos, que al dulce que se comió hace 5 minutos. Además, entra en juego algo muy curioso, el sesgo de los padres. Si ya esperas que tu hijo se comporte como un torbellino porque comió pastel, cualquier movimiento extra lo tomarás como una prueba de que el azúcar lo afectó, cuando en realidad podría ser simplemente un niño siendo niño. Ahora debes tener en cuenta que, aunque el azúcar no causa hiperactividad, eso no significa que sea inofensiva. Un consumo excesivo puede generar otros problemas serios, como obesidad, caries, adicción a lo dulce, y a largo plazo, diabetes. Así que sí, dale dulces con moderación, y no porque se hiperactive, sino porque la salud va primero. Porque, a pesar de que el azúcar no altera a los niños, no significa que puedas darle mucha todos los días. Recuerda que lo que sí podrías causarle es una adicción, y eso sí que podría causarle diabetes. Así que mejor, dale poco, o solo lo necesario. Si este dato te dejó con cara de ¿qué? Imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y compártelo con quien necesita saber esto ya. ¿Te has preguntado alguna vez si tu teléfono celular podría estar dañando tu salud? Es una preocupación que ha rondado durante décadas, tanto en redes sociales como en boca de personas que solo leen los encabezados y no se preocupan por investigar un poco más. Y ha alimentado teorías, temores y hasta titulares alarmantes. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia? Los teléfonos móviles emiten radiación no ionizante, también llamada energía de radiofrecuencia. Y aunque la palabra radiación suena peligrosa,
Este tipo de radiación no tiene la capacidad de dañar el ADN como lo hace la radiación ionizante. Es así peligrosa, como la de los rayos X, según el Instituto Nacional del Cáncer. Actualmente no existe evidencia consistente de que esta radiación aumente el riesgo de cáncer en humanos. Y eso no es todo. La FDA ha revisado casi 30 años de estudios científicos y no ha encontrado una conexión directa entre el uso del celular y enfermedades graves como el cáncer. De hecho, los datos de salud pública en Estados Unidos muestran algo sorprendente. Aunque el uso de celulares se ha disparado en las últimas 3 décadas, las tasas de cáncer cerebral han disminuido en los últimos 15 años. Sí, disminuido. Y no lo dice solo una organización. Numerosos entes internacionales también han supervisado la investigación sobre radiofrecuencia. ¿Y el resultado? El único efecto biológico confirmado de esta energía es el calentamiento de tejidos. Nada más. Así que, aunque es sensato no dormir con el teléfono pegado a la cabeza o evitar exposiciones innecesarias, el miedo al cáncer por usar el celular no tiene una base científica sólida. ¿Te lo esperabas? Porque con tantos rumores, es fácil caer en el pánico. Pero como ves, la ciencia, por ahora, está del lado de la tranquilidad. Entonces, dime tú qué piensas de esto. ¿Crees que en el futuro se descubrirá algo diferente? ¿O estamos seguros mientras seguimos pegados al celular? Déjamelo en los comentarios y comparte este dato con alguien que aún cree que su teléfono lo está cocinando por dentro. Esto igual es algo que la gente cree que una persona puede actuar. Imagina despertar y no saber quién eres, no reconocer tu ropa, ni recordar lo que hiciste ayer. Pero alguien lo hizo, alguien dentro de ti. Así se vive el trastorno de identidad disociativo, o TID, una condición real, reconocida por la ciencia, y mucho más aterradora que cualquier ficción. Durante años fue llamado trastorno de personalidad múltiple, y aún hoy, muchos piensan que es solo actuación. Pero la verdad es más inquietante. Las personas con TID no fingen, no juegan a ser otros, se transforman, 2 o más identidades, coexistiendo en un mismo cuerpo, tomando el control en distintos momentos, con vacíos de memoria entre ellas. No lo hacen a propósito, no pueden evitarlo, no recuerdan lo que hacen sus otras identidades, y eso puede arruinar relaciones, trabajos, incluso su propia estabilidad. ¿Y sabes qué lo causa? En la mayoría de los casos, traumas severos en la infancia, abusos, dolor, experiencias tan fuertes que el cerebro decide dividirse para sobrevivir. Y por si fuera poco, el TID ha sido confundido muchas veces con la esquizofrenia. Pero no son lo mismo. El TID no se basa en alucinaciones, sino en identidades alternas, reales para quien las vive, incontrolables y aterradoras. Algunos mitos dicen que pueden cambiar de personalidad a voluntad. Falso. Ellos no eligen. El cambio ocurre solo. Otros creen que es un trastorno rarísimo. Pero estudios clínicos sugieren que podría estar más presente de lo que creemos. Oculto, disfrazado, incomprendido. Así que la próxima vez que veas a alguien luchando consigo mismo, no pienses que actúa. Quizá solo está intentando sobrevivir al caos interno que no pidió tener. Dime tú qué piensas de esto. ¿Te has imaginado alguna vez a un animal tan asustado que decide enterrar la cabeza en el suelo para no ver el peligro? Pues esa es la imagen que durante generaciones nos han vendido de los avestruces. Pero, ¿y si te dijera que eso es completamente falso? Los avestruces no entierran la cabeza en la arena cuando tienen miedo. Jamás lo han hecho. Y lo que de verdad sucede es mucho más interesante y un poco perturbador. Cuando un avestruz se siente amenazado, se lanza al suelo. Sí, se aplasta contra la tierra, estira su cuello larguísimo y permanece inmóvil, como una sombra, como si su cuerpo formara parte del paisaje. Desde lejos, parece que desaparece, como si su cabeza hubiera sido absorbida por la tierra. Y ahí, justo ahí, nació el mito. Pero hay más. Cuando cuidan sus huevos, los avestruces tienen que voltearlos periódicamente. ¿Y cómo lo hacen? Introducen la cabeza en el nido, que es simplemente un hueco en el suelo. Ahora imagina ver eso desde la distancia, un cuello metido en la tierra, y el resto del cuerpo quieto como una escultura. Sí, lo sé. Parece que están escondiendo la cabeza, pero la verdad es otra, muy distinta, y mucho más salvaje, porque si un depredador se acerca demasiado, el avestruz no se rinde, corre, puede alcanzar velocidades de hasta 70 km/h. Y si no puede huir,
te lanza una patada capaz de romper huesos. Así que no. Los avestruces no son cobardes, ni tontos, ni entierran su cabeza como nos hicieron creer. Eso fue solo un malentendido, un error de percepción, y ahora que lo sabes, la próxima vez que veas uno, no lo subestimes. Está más listo, más rápido, y mucho más peligroso de lo que te contaron. ¿Y si te dijera que todo lo que creías sobre tu estilo de aprendizaje podría ser una ilusión? No te voy a mentir, yo también creí que era visual, pero al investigar más a fondo descubrí que el famoso modelo de que eres visual, auditivo o kinestésico no es más que solo un mito. Durante años, escuelas, libros y hasta cursos enteros han clasificado a estudiantes como si fueran personajes de un videojuego. El que aprende viendo, el que aprende escuchando, el que necesita moverse para entender. Pero la ciencia dice otra cosa. Estudios tras estudios han demostrado que no hay pruebas sólidas de que enseñar de acuerdo a un estilo específico mejore el aprendizaje. Ninguna, es cierto. Algunos prefieren ver gráficos, otros escuchar explicaciones, pero eso no significa que su cerebro solo funcione así. Esa idea suena bien, vende cursos, pero no se sostiene. Y lo peor es que encasillar a los estudiantes con etiquetas como «tú no eres bueno con esto» puede ser una sentencia limitante, una trampa, un error educativo que ha durado décadas. ¿Sabías que? Si un niño piensa que solo puede aprender con videos, podría rechazar libros, clases presenciales o discusiones en grupo, aunque esas otras formas podrían ayudarle mucho más. Y entonces, ¿qué funciona? La respuesta es más simple y más poderosa. Enseñanza variada y de calidad. Métodos diversos, contextos distintos, estrategias que despierten la mente. Porque el aprendizaje no depende de una etiqueta. Depende de cómo se activa el pensamiento, cómo se conecta la información, cómo se practica y se refuerza. Así que la próxima vez que alguien te diga, tú solo aprendes de forma visual, haz una pausa, piensa. ¿Y si lo que más necesitas no es limitarte, sino retarte? Porque el verdadero aprendizaje no tiene un solo canal, tiene miles. Ahora que curiosidad relativa te ha dicho que esto solo es un mito, dime, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la parte más peligrosa de un vuelo? ¿El despegue o el aterrizaje? Varias veces escuché que el despegue es la parte más peligrosa de un vuelo, pero el momento más peligroso de un vuelo es cuando estás por aterrizar. Aunque tanto el despegue como el aterrizaje son fases críticas, las estadísticas no mienten. El aterrizaje es el punto donde más accidentes ocurren, y eso da escalofríos. Imagina esto, el avión ya está descendiendo, la velocidad disminuye, la altitud cae, y todo depende de un aterrizaje milimétrico. No hay vuelta atrás, no hay margen de error. Estás muy cerca del suelo, y cualquier fallo puede ser fatal. Durante el despegue, al menos, si algo sale mal, a veces se puede abortar la maniobra, o incluso seguir volando. Pero en el aterrizaje, todo sucede demasiado rápido. El piloto tiene segundos para decidir. El viento cambia, la pista está mojada, la visibilidad es mala, no importa. Tiene que aterrizar, sí o sí. Y aunque no lo creas, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el 49% de los accidentes aéreos suceden durante el aterrizaje. ¿El despegue? Solo un 13%. Las estadísticas de CNN en español lo confirman. El aterrizaje es el momento en que más vidas están en juego, cuando más atención se necesita, y donde el más mínimo detalle puede cambiarlo todo. Es curioso, porque cuando viajamos, nos agarramos al asiento en el despegue. Cerramos los ojos cuando el avión empieza a elevarse, pero la verdadera tensión llega cuando bajamos, cuando el suelo se acerca, cuando la turbulencia golpea, cuando las ruedas se alinean con la pista. Y solo queda esperar. ¿Saldrá bien? ¿Frenará a tiempo? ¿Resistirá el tren de aterrizaje? Así que la próxima vez que estés volando, respira profundo cuando veas la pista acercarse, porque ahora lo sabes. Ese es el verdadero momento de tensión. Y dime, ¿alguien te había dicho esto? ¿Te dijeron alguna vez que sudar es la mejor forma de eliminar toxinas? No te preocupes. A muchas personas se lo han dicho como si fuera verdad, pero hoy vengo a decirte que es solo un mito. Sí, ya sé. Suena lógico. Sudamos cuando hacemos ejercicio, cuando estamos enfermos, cuando estamos en un sauna,
y sentimos que sacamos todo lo malo, pero la realidad es muy distinta. El sudor está compuesto en su mayoría por agua y un poco de sal. Apenas contiene rastros de otras sustancias como urea o ácido láctico. Y las toxinas no pasan por ahí. El verdadero sistema de desintoxicación está mucho más profundo, silencioso, pero implacable. Son los riñones y el hígado. Ellos filtran la sangre, detectan sustancias dañinas y las expulsan por la orina y las heces. Así de claro. Entonces, ¿por qué tanto mito? ¿De dónde salió la idea de que sudar es desintoxicar? Tal vez porque al sudar, nos sentimos más limpios, más ligeros, como si estuviéramos vaciando impurezas. Pero lo cierto es que por mucho que sudes, no estás eliminando lo que realmente daña al cuerpo. De hecho, si abusas de esta creencia, podrías ignorar señales graves, deshidratarte, y lo peor, creer que estás sano solo porque transpiras. Y hay más. Estudios de National Geographic, Cleveland Clinic y Piedmont Healthcare confirman que el sudor no es una vía eficiente para eliminar toxinas. Es solo un sistema de enfriamiento. Nada más. Así que, cuando te digan o escuches decir que sudar te limpia por dentro, ya sabes que eso no es verdad. El sudor no es la escoba del cuerpo, ni el drenaje de las toxinas. Es solo agua caliente, saliendo a la superficie, mientras el hígado y los riñones hacen el trabajo pesado, en silencio. Y ahora que sabes esto, dime, ¿realmente pensaste que sudar elimina toxinas? ¿Has visto esas imágenes épicas de vikingos con cascos llenos de cuernos, rugiendo mientras invaden Pueblo Cero? Y queman todo a su paso. Bueno, pues tengo que romper esa ilusión. Es un mito, un invento, una historia mal contada, que se volvió viral antes de que existiera el Internet. Los verdaderos vikingos jamás usaron cascos con cuernos. ¿Sorprendido? No estás solo. Durante siglos esta imagen fue vendida como realidad. Pero lo cierto es que no hay ni una sola prueba arqueológica que confirme la existencia de esos cascos ornamentados en la era vikinga. Lo que sí se ha encontrado, como el casco de Geirmundur, son cascos simples, sólidos, hechos para proteger, no para impresionar. Entonces, ¿de dónde salió esta farsa? Del siglo XIX. Más precisamente, del teatro. Y de la ópera, la obra, El Anillo del Nibelungo, de Richard Wagner, fue la chispa que encendió esta fantasía. En 1876, los diseñadores incluyeron cascos con cuernos para darle dramatismo a los guerreros escandinavos en escena. Y el público quedó encantado. Y así nació el mito. También están las figurillas de Grevensvenge, pequeñas estatuas con cascos con cuernos. Pero hay un detalle. Esas figuras ni siquiera son vikingas. Son de la Edad de Bronce. Y lo más lógico, un casco con cuernos es un desastre en combate. Imagínalo. Tu enemigo puede agarrarte de los cuernos, usarlos para derribarte, o simplemente hacerte perder el equilibrio. Nada práctico, nada real. Así que no. Los vikingos no eran guerreros con cuernos en la cabeza. Eran navegantes, saqueadores y luchadores. Pero su armadura era mucho más seria. Y sí, yo también hubiera querido que fuera cierto. Porque admitámoslo, los cuernos se veían brutales. Pero ahora que lo sabes, quizá la historia real te parezca aún más fascinante. Toda tu vida has mirado al cielo y creído que el sol es amarillo. Tal vez hasta rojo en un atardecer. Pero, ¿y si te dijera que eso es una ilusión? Un truco de la atmósfera. El sol no es amarillo. En realidad, es blanco. Sí, como lo oyes, blanco puro. Entonces, ¿por qué lo vemos de otro color? La respuesta está justo encima de ti. En la atmósfera, esa capa invisible que rodea la Tierra y que filtra la luz del sol de una manera que distorsiona la verdad. ¿Has escuchado hablar de la dispersión de Rayleigh? Es un fenómeno que ocurre cuando la luz blanca del sol, que contiene todos los colores del arco iris, entra en la atmósfera terrestre. Las moléculas de aire dispersan las longitudes de onda más cortas, el azul y el violeta, haciendo que éstas se esparzan por todo el cielo. Resultado, el cielo se ve azul y el sol parece amarillo. Pero eso no es todo. Cuando el sol está cerca del horizonte, como al amanecer o al atardecer, la luz solar tiene que atravesar una porción aún mayor de la atmósfera. ¿Y qué pasa? Se dispersa aún más el azul, dejando pasar solo los tonos rojos y anaranjados. Por eso el sol se tiñe de fuego en esos momentos. Pero no te confundas, eso que ves no es su color real. Es solo una ilusión óptica. En el espacio,
sin atmósfera que interfiera. El sol brilla con un blanco cegador, puro, radiante, inmutable. Así que la próxima vez que mires hacia arriba, recuerda que estás viendo una máscara, una distorsión, un disfraz atmosférico, porque a pesar de que lo veamos amarillo, o incluso rojo, ahora sabes que no es así, que es color blanco en realidad, y eso lo cambia todo. La curiosidad no mató al gato, lo hizo aprender cosas como las que hoy estamos aprendiendo. ¿Cuántas veces has escuchado esto? No comas después de las 8, porque engorda. Y ahí estás tú, mirando la nevera como si fuera un portal al infierno, que después tu balanza o báscula sufrirá por aguantar un cuerpo más pesado. Pero, como acostumbramos en este canal llevarte la verdad en videos, déjame decirte que es solo un mito. Comer de noche no engorda más. Lo que realmente importa es el total de calorías que consumes durante el día. Y al referirme al día me refiero a las 24 horas del día, no porque aún está el sol brillando en el cielo. El cuerpo humano no tiene un reloj mágico que diga, «Oh no, son las 10 de la noche». Todo lo que comas ahora se va directo a tu panzota glotón. Lo que realmente cuenta es el balance calórico. Si comes más calorías de las que quemas, vas a subir de peso, sin importar si fue a las 8 de la mañana o a las 11 de la noche. Y sí, es cierto que el metabolismo puede ser un pelín más lento por la noche, pero ese cambio es mínimo. Tan mínimo que no es suficiente para engordarte mágicamente con una cena ligera. Entonces, ¿de dónde viene el mito de los hábitos? Mucha gente cuando cena tarde lo hace con snacks altos en calorías, azúcares o grasas, y en porciones más grandes. Y el resultado, gordura pura, pero no por la hora, sino por el exceso. Así que si te cuidas durante el día y estás en un déficit calórico, puedes cenar a la hora que quieras y sin miedo. Este mito es uno de mis favoritos, porque a pesar de que se ha desmentido desde hace tiempo, aún hay personas que juran que es real. Así que ya lo sabes, no es la noche la que engorda, son las decisiones. ¿Te lo esperabas? ¿O también tú eras parte del club del miedo a la cena? ¿Te ha pasado que estás viendo tu celular, ves 5 barras y aún así el internet va más lento que una tortuga o un perezoso dándose prisa? Pues déjame decirte algo que probablemente no sabías. Las barras de señal no indican la velocidad de tu internet, ese icono que miras con esperanza, y que cuando tienes pocas barras levantas el celular porque en nuestro pensar, mientras más alto, más señal. Bueno, tener más barras solo te está diciendo una cosa: qué tan fuerte es la conexión entre tu celular y la torre más cercana, nada más. Ni velocidad, ni estabilidad, ni si vas a poder ver este video sin que se congele la mitad del dato. Ahora bien, ¿por qué entonces tienes muchas barras y el internet sigue fallando? Porque hay más en juego, mucho más. Tal vez la torre a la que estás conectado está saturada, con cientos de personas como tú queriendo ver un vídeo de curiosidad relativa al mismo tiempo. O quizá tu plan de datos tiene un límite de velocidad, y ya te lo consumiste viendo Reels hasta las 3 de la mañana. O incluso, puede que haya interferencias físicas, como edificios gruesos, cristales polarizados o simplemente una mala infraestructura de red. Y lo peor, puedes tener pocas barras y aún así navegar rapidísimo, si eres el único conectado a una buena torre. ¿Ves el truco? Las barras solo indican intensidad de señal celular, pero la velocidad de tu internet móvil depende de un montón de factores que no puedes ver a simple vista. Y ahora viene la parte que más me gusta confesar. Yo tampoco lo sabía. Hasta que me puse a realizar este dato, siempre pensé que 5 barras eran sinónimo de velocidad supersónica. Pero no, es solo un indicador, y uno bastante limitado. ¿Te han dicho alguna vez que eres más creativo porque usas el hemisferio derecho del cerebro? ¿O que eres más lógico y analítico porque dominas el izquierdo? Pues todo eso es un mito. Así como la idea de que solo usamos el 10% del cerebro, esta también ha sido desmentida por la ciencia. Y aún así, muchos siguen creyéndola como si fuera una verdad absoluta. La realidad es que ambos hemisferios del cerebro trabajan juntos, casi todo el tiempo. Sí, tienen funciones especializadas. El izquierdo se encarga más del lenguaje, la lógica y los cálculos, y el derecho se asocia con la intuición, la percepción espacial y las emociones. Pero eso no significa que usas solo uno, ni que tu personalidad dependa de cuál domines. Cada hemisferio tiene tareas particulares, sí, pero están constantemente conectados a través del cuerpo calloso, una especie de puente neuronal que los mantiene comunicados sin descanso. Por ejemplo, cuando hablas, el hemisferio izquierdo se encarga de la gramática,
Pero el derecho interpreta la entonación y el contexto emocional. Es un trabajo en equipo, no un turno en solitario. ¿Y los estilos de aprendizaje? Tampoco. No hay evidencia científica que respalde que seas aprendiz visual por ser más derecho, o aprendiz lógico por ser más izquierdo. Eso es solo una etiqueta cómoda, que ignora la complejidad real del cerebro humano. La verdad es que la actividad cerebral varía según lo que hagas, y en la mayoría de las tareas los dos hemisferios están activos. Así que la próxima vez que alguien te diga, tú eres de hemisferio derecho, puedes responder, soy de cerebro completo, gracias, porque sí. A pesar de que ya hablé del falso mito de usar solo el 10% del cerebro, este otro dato también sigue rondando por ahí como si fuera cierto. Pero es hora de dejarlo atrás, porque cuando se trata del cerebro, nada funciona a medias. ¿Te han dicho alguna vez que memorizar es malo? A mí sí me lo dijeron y muchas veces, y que solo sirve para repetir como loro y no para aprender de verdad. Pues ese es otro mito que debemos derribar. Memorizar no es malo. De hecho, es una de las herramientas más poderosas del aprendizaje. Y no se trata de elegir entre memorizar o comprender, sino de saber cómo combinarlas. La memoria nos permite guardar información clave, fechas, fórmulas, definiciones, vocabulario. Son los ladrillos. Y con ellos, construimos estructuras complejas de comprensión. Imagínalo así. Memorizar sin comprender es como tener herramientas sin saber usarlas. Pero comprender sin memorizar es como saber qué hacer y no tener con qué hacerlo. Necesitas ambas. En matemáticas, por ejemplo, puedes comprender perfectamente cómo resolver un problema, pero si no recuerdas la fórmula no vas a llegar a ningún lado. En los idiomas, memorizar vocabulario y reglas gramaticales es esencial, pero sin comprensión, no puedes formar frases que tengan sentido. Y en historia, sí, debes memorizar fechas y nombres, pero también necesitas entender el porqué de los eventos, cómo se conectan y qué impacto tuvieron. Así funciona el aprendizaje profundo. Ahora bien, cuando comprendes lo que memorizas, las conexiones en tu cerebro se fortalecen, y eso hace que la información se quede contigo mucho más tiempo. No solo la repites, la integras. Por eso, memorizar no debería tener tan mala fama. Una conlleva a la otra. No es una práctica vacía. Es parte del proceso de aprender. Así que, la próxima vez que alguien diga que memorizar es inútil, muéstrale que sin memoria no hay base para el conocimiento, porque la comprensión necesita memoria. Igual que el techo necesita cimientos, ahora ya lo sabes, dime, ¿eres de los que dicen que memorizar no sirve? ¿Alguna vez viste en una película cómo alguien abre la puerta de un avión en pleno vuelo y todo comienza a volar por los aires? Pues es momento de poner los pies en la tierra, o mejor dicho, en la física. Abrir la puerta de un avión mientras está volando es prácticamente imposible. Primero hablemos de la presión de la cabina. A esas alturas el aire afuera es tan delgado que no podrías respirar. Por eso los aviones están presurizados. Eso significa que dentro del avión hay mucha más presión que afuera. Y eso actúa como un sello brutal contra la puerta. Si cuando tienes seguro una puerta no la puedes abrir, ahora imagínate sellada, con la misma presión que te permite respirar allá arriba. Esa presión la vuelve imposible de mover. Además, el diseño de las puertas que son de aviones reales no ayuda a los héroes de cualquier película de acción. Las puertas están hechas para abrirse hacia adentro y luego hacia un lado, lo que hace que la presión las mantenga firmemente cerradas contra el marco del avión. No es cuestión de fuerza. ¿Y si se abriera? Bueno, eso sí sería peligroso. Habría una despresurización repentina, objetos succionados, caída brutal de oxígeno, una verdadera emergencia. Pero eso, amigo, solo podría pasar si el avión estuviera muy cerca del suelo, cuando la presión no es tan extrema. En resumen, aunque en el cine las puertas se abren como si nada, en la vida real la física no lo permite. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir, ¿y si alguien abre la puerta en medio del vuelo? Puedes responder con calma, no va a pasar, porque aunque haya muchas películas donde se abre la puerta, y los héroes siempre tienen todo bajo control, ya sabes que no es así. Y la ciencia, esta vez, es la verdadera protagonista de la historia. ¿Tú también creciste creyendo que en la Edad Media la gente olía como dragón mojado? Pues resulta que ese mito huele a mentira. Sí, es cierto que no se bañaban diario como nosotros, pero decir que nunca se lavaban es como decir que los castillos eran todos de cartón. Totalmente falso. En realidad, los medievales sí se bañaban,
Y no solo eso, había baños públicos, privados y hasta bañeras portátiles. Usaban jabones a base de grasa animal y aceites perfumados. Algunos hasta se frotaban con hierbas para oler rico. ¿Quién lo diría? Entonces, ¿por qué nació este mito? Bueno, porque en algunas épocas, sobre todo durante epidemias como la peste, la gente comenzó a evitar los baños. ¿La razón? Creían que el agua abría los poros y que por ahí se colaban las enfermedades. ¿Te imaginas que sigamos creyendo esto? Y sí, la iglesia también tuvo algo que ver. No es que prohibiera bañarse, pero promovía la modestia y la limpieza del alma sobre la del cuerpo. Así que muchos preferían una limpiecita rápida, con trapo húmedo, a meterse a la bañera en bola con los vecinos, que sí pasaba, por cierto. ¿Y los baños públicos? Eran un punto de encuentro. Te bañabas, platicabas e incluso comías ahí. Como un spa medieval, con menos aceites esenciales y más olor a sopa. Claro, no todos podían permitirse lujos, pero quienes sí cuidaban su higiene. Algunos nobles hasta se bañaban con vino caliente. Entonces no, la Edad Media no era una época de mugre permanente, solo diferente. Tengo una amiga que estaría encantada de que fuera verdad y de vivir en esa época, donde nadie te juzgaría por no bañarte cuando hace frío. Pero lo siento, hasta los caballeros medievales se enjuagaban la armadura de vez en cuando. ¿Tú también caíste en el viejo truco de que si te rasuras más seguido te saldrá más barba? Pues no, ese mito está más afeitado que tu mejilla después de una buena pasada de rastrillo. La verdad es que afeitarse no hace que el vello crezca más grueso, ni más rápido, ni más oscuro. Entonces, ¿por qué sentimos que sí? Cuando te afeitas, cortas el vello justo a ras de piel, dejando una punta roma, que al volver a crecer, se siente más áspera, más rígida, más brava, si quieres. Pero no es más gruesa, ni está creciendo como loco. Solo es una ilusión al tacto. Y aquí va lo importante. El grosor, el color y la velocidad del vello no dependen de tu navaja, sino de tu genética y tus hormonas. Sí, el ADN manda aquí. El afeitado no toca el folículo piloso, que es el verdadero responsable de cómo y cuánto vello produces. Y tampoco cambia la melanina. Así que si eras de vello claro, no vas a despertar como hombre lobo por rasurarte seguido. Eso sí, muchos notan un cambio, porque el vello vuelve con fuerza, o eso parece. Pero en realidad, solo estás sintiendo la nueva punta, más firme que la que crece sin corte. Este mito ha sobrevivido generaciones. Pasa de padres a hijos como una ley no escrita. Pero hoy, queda desmentido. Así que si eres lampiño, aunque te rasures todos los días, no se va a tupir tu barba o bigote. Lo siento, mi amigo. No hay atajo mágico con el rastrillo. Solo paciencia o genética ganadora. ¿Ya lo sabías? ¿O también creciste con esa esperanza falsa? Dime, ¿tú también llegaste a creer que Cleopatra era egipcia? No estás solo. Esa idea ha estado metida en libros, películas y hasta caricaturas desde hace generaciones. Pero escucha esto, es completamente falsa. Sí, Cleopatra fue reina de Egipto, la última, pero en realidad era griega. Más específicamente, descendiente directa de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió, su imperio se repartió, y a Ptolomeo le tocó Egipto como si fuera una herencia familiar. Desde entonces, su dinastía, los Ptolomeos, gobernó Egipto durante casi 3 siglos, sin mezclarse con los egipcios, y aún más curioso, ni siquiera hablaban egipcio, hasta que llegó ella, Cleopatra Sebne, la única de su familia que decidió aprender el idioma, vestirse como el pueblo, y proclamarse la reencarnación de la diosa Isis. Una jugada maestra. Con eso no solo ganó respeto, sino que también construyó una imagen, una que ha durado siglos. Pero ojo, su linaje seguía siendo macedonio. Así que cuando hablamos de Cleopatra como egipcia, en realidad estamos hablando de una reina extranjera que supo cómo apropiarse de una cultura sin pertenecer a ella por sangre. ¿Y por qué seguimos creyendo ese mito? Gracias a Hollywood, pinturas románticas del siglo XIX y una buena dosis de mala historia escolar. Porque claro, es mucho más fácil imaginar a Cleopatra como una faraona nacida a orillas del Nilo, que como una descendiente de griegos usando la mitología egipcia como estrategia política. Y aquí lo más interesante, esta distinción no le quita mérito, le suma. Demuestra que fue más que una reina bella, fue una estratega brillante, una mujer que dominó la imagen pública antes de que existiera el marketing político. Así que la próxima vez que veas una película de Cleopatra,
Ya sabes la verdad. Y dime, ¿tú también caíste en el mito? ¿Has escuchado esa frase que dice que un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar? Pues es una completa mentira. Sí, suena poético, pero en el mundo real, los rayos hacen lo que quieren. Como tu tío el más terco, o sea, el más chico de todos tus tíos el consentido. Y si encuentran un lugar ideal, pueden caer allí una y otra vez. El ejemplo más brutal, el Empire State Building. Ese gigante de Nueva York recibe más de 25 impactos de rayo al año. Sí, al año. ¿Y sabes por qué? Porque los rayos no eligen al azar. Buscan el camino más fácil hacia el suelo, el objeto más alto, más aislado y mejor conectado con la tierra. Así que si un edificio, una torre o incluso un árbol solitario está en medio del campo, prepárate. Puede convertirse en blanco frecuente de tormentas. La frase "un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar" es solo una metáfora mal entendida. En realidad, las probabilidades de que un rayo caiga, de nuevo, en un sitio que ya fue alcanzado, son incluso más altas, porque si ya fue impactado una vez, es porque tiene las condiciones ideales para volver a hacerlo. Así que si alguna vez presencias un rayo cayendo cerca, no te emociones con eso de "ya cayó aquí, ya no vuelve a pasar". Error. Podría pasar. Y muy pronto, no te la juegues. Durante una tormenta eléctrica, evita los espacios abiertos, aléjate de árboles solitarios, y ni se te ocurra refugiarte bajo estructuras metálicas al aire libre. Los rayos no son justos, ni siguen reglas humanas, siguen la física. Y la física no tiene misericordia, así que hazme un favor. No te vayas a parar en el mismo lugar donde cayó un rayo. No quiero que te pase algo. Así que mejor ve a un sitio seguro, porque aunque suene a exageración, los rayos sí caen 2 veces, y a veces, en el mismo segundo. ¿Alguna vez te has encontrado en el súper y sin pensarlo 2 veces metes al carrito un producto light? Porque claro, suena más saludable. Pero espera, no todo lo light es tan ligero como crees. Sí, es verdad que tienen menos azúcar, menos grasa o menos calorías. Pero lo que muchas veces no dicen es con qué lo están compensando. Para que un pastelito, un yogur o una soda sin azúcar siga sabiendo rico, le meten edulcorantes artificiales como sucralosa o aspartamo. Y aunque tienen 0 calorías, hay estudios que sugieren que pueden alterar tu metabolismo, tu apetito y hasta tus bacterias intestinales. Pero eso no es todo. Al reducir grasa, muchos productos light pierden vitaminas esenciales como la A, D, E y K. Y para que no se sientan como cartón seco, les añaden estabilizantes, colorantes, emulsionantes. Una fiesta de ingredientes difíciles de pronunciar. Y aquí viene el problema más común. Ese efecto psicológico engañoso que nos dice: como es light, puedo comer el doble. Gran error. Una galleta light sigue siendo una galleta procesada. Un refresco sin azúcar no es agua. Y una barra energética muchas veces es solo un postre con camuflaje. No te dejes llevar por el empaque o la etiqueta. Léelas bien. A veces, el producto original con ingredientes simples es mejor que su versión mejorada, con media tabla periódica adentro. ¿Mi consejo? Si puedes, elige alimentos naturales, frutas, verduras, nueces, granos, agua. Tu cuerpo lo va a agradecer, porque no todo lo que dice light es automáticamente bueno. Así que la próxima vez que veas ese yogur brillante que grita 0 grasa, respira hondo, da un paso atrás y revisa la etiqueta. A veces, el verdadero peso está escondido en los detalles. ¿Creías que al borrar un archivo de tu computadora, desaparecía para siempre? Pues no. Ese documento vergonzoso, esa foto que no querías que nadie viera, podría seguir ahí, escondido, esperando ser descubierto. Cuando eliminamos un archivo, lo que en realidad hace el sistema es marcar el espacio que ocupaba como disponible. Es como si le dijera al disco duro: este lugar está libre, puedes usarlo cuando quieras. Pero lo curioso es que el archivo sigue ahí, completo, intacto, solo está invisible para ti, hasta que algo más lo sobreescriba. Y si eso no pasa, alguien con el software adecuado podría recuperarlo. Y sin mucho esfuerzo. ¿Te imaginas? Pensaste que eliminaste esa carpeta sospechosa de tu escritorio, pero alguien con conocimientos técnicos podría traerla de vuelta, completa, como si nunca la hubieras borrado. Es como si arrancaras la etiqueta de una caja, pero todo su contenido siguiera adentro. Solo que ahora cualquiera que sepa buscar podría abrirla. Por eso existen programas que hacen lo contrario, borrado seguro. Ellos no solo eliminan la etiqueta, también vacían la caja, la queman y la pisan
para que nada quede. Y sí, algunos hasta lo hacen varias veces, para estar seguros. Así que ya sabes, no porque no lo veas entre tus archivos, quiere decir que se borró por completo. Tu computadora guarda más secretos de los que imaginas, y si vas a vender tu disco duro, regalar tu laptop, o simplemente quieres asegurarte de que nadie vea lo que ya borraste, usa herramientas de borrado seguro, porque borrar no siempre significa desaparecer. ¿Quién diría que tu papelera de reciclaje podía ser tan traicionera, no? ¿Alguna vez pensaste que la hipnosis podía hacerte bailar, correr, saltar o cualquier actividad sin que quisieras? Pues es hora de romper ese mito. La hipnosis no es control mental, no es magia, ni brujería. Es un estado mental real, pero mucho más cotidiano de lo que imaginas. Cuando alguien está hipnotizado, no pierde la conciencia. Al contrario, está más enfocado, más atento y mucho más receptivo. Pero aquí va lo clave. No puede hacer nada que no quiera hacer. La hipnosis solo funciona si la persona está dispuesta. Si no quieres, no pasa nada. Es como tratar de convencer a alguien de cantar en karaoke si ni siquiera quiere entrar al bar. No hay show, y aún estando hipnotizado. No vas a robar un banco, no vas a revelar tu contraseña, y definitivamente no vas a contar ese secreto que prometiste llevarte a la tumba. Porque tu juicio moral sigue activo. Tu conciencia está ahí, observando todo. Y si algo no te gusta, simplemente sales del trance, así de simple. Entonces, ¿por qué en la televisión se ven cosas tan raras? Bueno, muchos de esos espectáculos dependen de personas dispuestas a jugar el juego. Voluntarios que ya van con la intención de divertirse y dejarse llevar. La hipnosis terapéutica, en cambio, se usa para ayudarte. Para dejar de fumar, controlar la ansiedad, mejorar el sueño. Pero siempre con tu consentimiento. Así que la próxima vez que alguien te diga que la hipnosis es manipulación, dile que no es más poderosa que tu propia voluntad. Y dime, ¿sabías eso? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.